Pues muy buenas noches a todos. Hoy tenemos el placer de contar con don Pedro Baños. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Jano. Y con Javier Villamor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer. Pues bueno, íbamos a tratar muchos temas, sobre todo temas que no se suelen tratar a menudo. Estamos más focalizados en el tema nacional. Y para empezar, me gustaría abordar lo que es el foro de Davos, porque estos últimos días se ha estado escuchando mucho, ha tenido eco incluso en la prensa, que generalmente no suele tenerlo, como gente hablando del foro de Davos. Para el que no esté muy puesto en esto, ni las implicaciones que tiene, si podéis explicar un poco en qué consiste el foro de Davos, qué consecuencias puede tener, qué es lo que se busca, para todos aquellos que han leído algo pero no están muy familiarizados con el término todavía. Adelante, Pedro. Muy bien. Bueno, Javier, también te doy las buenas noches. Mira, el Foro de Davos es el Foro Económico Mundial. Lo que pasa es que se celebra en Davos y, por tanto, se ha quedado con el nombre del Foro de Davos, pero en realidad su nombre es el Foro Económico Mundial. ¿Quién se reúne ahí? Por los principales dignatarios, tanto políticos como todos los líderes económicos del mundo. Esto se lleva reuniendo desde hace muchos años. Por primera vez este año se ha hecho la primera parte de forma virtual, que es como se ha realizado. Ahora, concretamente, por ejemplo, Xi Jinping habló el día 25 de enero, y luego va a haber una segunda parte, si la pandemia lo permite, que va a ser la parte presencial, que este año va a ser en Singapur. Y además es muy curioso, porque aquí ya nos empieza a dar alguna pista, porque incluso todas las demás conferencias que hay en el marco de este foro de Davos también van a tener lugar en Asia, para que veamos cómo de Europa se está desplazando claramente el poder cada vez más a esa otra parte del mundo. En este Foro Económico Mundial hay una serie de intervenciones, por ejemplo, de jefes de Estado y presidentes de gobierno, en la que dan su discurso todos los años, y además de esas intervenciones públicas abiertas, hay otras reuniones a puerta cerrada, en petit comité, que son las que verdaderamente van a diseñar o intentan diseñar cómo les gustaría que fuera el mundo en los próximos meses o en los próximos años. Y hay gente que paga verdaderas fortunas por participar en esos petit comité y para intentarse enterar, precisamente para sacar ventaja, pensando en cómo va a evolucionar el mundo. En este caso concreto han participado, curiosamente no intervino Biden, porque la primera vez que participó Xi Jinping, que fue en enero de 2017, que fue cuando nos asombró a todo el mundo, y luego podemos entrar un poco más en detalle con sus declaraciones, era la primera vez que participaba un secretario general del Partido Comunista Chino en esta cumbre. Pero Trump no pudo participar porque todavía no había sido investido presidente. Ya era presidente, había votado, pero todavía no había sido investido. Pero en este caso Biden ya había sido investido, pero no ha participado. Pero sí han participado los demás líderes del mundo. Han hablado nuestros principales líderes europeos y es muy interesante. Los nuestros europeos básicamente han dicho todo lo mismo: sostenibilidad, cambio climático, las empresas que tienen que pensar más en la sociedad y ganar menos en beneficios, en fin. Pero la Agenda 2030, cómo no. Pero es interesantísimo leer en detalle lo completo, no lo que nos ha trasladado la prensa, tanto el discurso de Xi Jinping, que aquí hemos visto pequeñas trazas nada más, el discurso entero y el discurso entero de Putin. Es interesantísimo, porque nos dan muchas pistas, efectivamente, sabiendo leer no solamente lo que nos dicen explícitamente, sino sabiendo leer entre líneas de por dónde va a venir el mundo. El mundo de verdad, no el mundo muchas veces de fantasía, idílico, tan idealizado que tenemos en Europa, sino el mundo de verdad por dónde nos va a venir. Y desde luego es un mundo muy complicado, muy complejo, Jano, tremendamente complejo, que no sabemos exactamente en qué va a materializarse. Lo cierto es que va a haber grandísimos cambios y me temo que para la población en general no van a ser especialmente para bien. Adelante, Javier. Luego tocaremos el tema de Xi Jinping, porque es verdad que Xi Jinping, China, el papel de China, el rol de China, ese nuevo acuerdo comercial que firmaron hace poco, recientemente, el más importante de la historia económica, en fin. Todo eso lo abordaremos ahora. Javier, adelante. Sí, retomando siempre todo de Xi Jinping, recordemos el titular que había en los medios de comunicación era: el mundo como lo hemos conocido se ha terminado. Recordemos también que la han puesto este año como economía ejemplar para los años venideros. También, como bien decía Pedro, nos indica un poco por dónde va a ir el mundo en los próximos años. Es decir, el modelo social económico
nos lo están diciendo, es el chino. Y la zona, como bien decía también Pedro, es la zona de Asia. Había una transmisión de poder desde hace unos años, lo hemos visto, del polo occidental al polo asiático. Hay una cosa curiosa del Foro Económico Mundial, me llama la atención, obviamente, es Klaus Schwab, este personaje que hasta hace poco era bastante desconocido, obviamente, digo, a nivel general. Recordemos que es presidente del Foro Económico Mundial desde el año 1971, es decir, que prácticamente desde hace 50 años, bueno, 50 años literalmente, lleva, digamos, dirigiendo, entre comillas, en lo que es la economía global. Me gusta enlazarlo con otros grupos de poder cuando me preguntan. Yo el Foro Económico Mundial también lo veo como una correa de transmisión de esas élites que decía Pedro hacia ya el empresariado general, ¿no? Hace un poco lo que va a significar en todo el mundo esa imposición de ideas que quizá también se puedan discutir en otros grupos, como también conocemos, que es el Club Bilderberg, etcétera, etcétera. El Club Bilderberg es más privado, digamos que el Foro Económico Mundial es esa reunión a puertas abiertas con otros líderes para comunicar de alguna manera lo que se ha pactado en esa puerta cerrada que decía antes Pedro. Hay algo también curioso este año. Bueno, obviamente se ha marcado mucho el tema de la pandemia. Se está dicho que este año era el reseteo, que es un tema eso que también luego hablaremos, que no se ha hablado prácticamente nada en los medios de comunicación. Sí se ha hablado mucho desde el Foro Económico Mundial. Cuando nos vamos, por ejemplo, a Google Trends, para saber desde qué momento se empieza a hablar de un concepto, vemos que precisamente ha sido muy poquito después del inicio de la pandemia, cuando ya se empezaba a hablar de esto que llaman el Great Reset, el gran reinicio, el gran reseteo, con la culmen, en este caso, del verano pasado, cuando Klaus Schwab y Thierry Mayeguet, otro economista del Foro Económico Mundial, escribieron el libro COVID-19, Gran Reinicio. Lo puede ver cualquier espectador, lo puede comprar, lo puede leer, y ahí viene muy claramente un poco el discurso con el que nos venden este gran reinicio, que es bastante curioso leerlo, entiendes un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Vienen a decir que la economía que hemos tenido hasta ahora ha sido una economía de un capitalismo que ha creado muchas desigualdades. Obviamente no dicen que en gran parte también han sido ellos los que se han beneficiado de ese capitalismo durante los últimos años y que ahora toca una especie de reseteo. Digamos que el COVID, enfrentarnos al COVID nos ha demostrado que no hay conexión como debería haber a nivel nacional y que, por lo tanto, la soberanía ya local o lo nacional no es suficiente. Se tiene que hablar ya abiertamente de una soberanía global, de lo que ya se llama el nuevo orden mundial, que lo hemos hablado muchas veces y que algunos llamaban conspiración, pero, bueno, por lo visto ya se han quitado la careta y no es una conspiración como se están diciendo, ¿no? Está ahí, está escrita. Y es fácil leerla, como también decía Pedro. Si nos vamos a los informes del Foro Económico Mundial, tiene unas páginas de inteligencia brutales, informes económicos, políticos, tecnológicos, sociales, de casi todos los países, de casi todos los campos. Ahí vamos a poder ver muy bien qué es lo que va a ocurrir. Y también hablaba Klaus Schwab desde hace 4 años de lo que llaman la cuarta revolución industrial, que a grosso modo, para que lo entendamos, es el transhumanismo, que sí, espero también podemos hablarlo un poquito más adelante, entendido como la fusión de seres biológicos, es decir, seres humanos, con tecnología digital, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hemos visto en muchas películas distópicas de lo que sería el futuro, ya se está tratando con todo eso, ¿no? Y para aquellos que, por ejemplo, esto les suena chino, nunca mejor dicho, pueden ir a ver de la empresa como, por ejemplo, de Elon Musk, el creador de Tesla, que ya está con Neuralink, investigando precisamente la posibilidad de convertir los pensamientos por ejemplo, en impulsos electromagnéticos para que puedan ser leídos, ¿no? Eso es solo el comienzo. El otro día, de hecho, publicaba en su Twitter Elon Musk que la intención que tenía era llegar un poco al videojuego este de Cyberpunk 2077, si no me equivoco, que ha creado mucha polémica. Es decir, que van por ahí un poco los tiros. Nos lo visten de una narrativa, digamos, más progresiva, más progresista, más fácil de comprar, pero van por ahí los tiros. Luego lo detallamos claramente. Y Javier, aprovechando que has nombrado la Agenda 2030 o el Gran Reseteo, ¿esto estaría unido con el Foro de Davos? ¿O sería algo que va...? Lo digo para alguien que nos esté escuchando y que no había escuchado estos términos nunca. Y ahora escucha el Gran Reseteo, el Foro de Davos, ¿está unido, va separado? ¿Está China incluida en esa ecuación? Porque el siguiente bloque vamos a abordar ya el papel de China. Bien, el papel de China, obviamente, Pedro sabrá más a nivel estratégico. Grosso modo, es el modelo, como decía antes, ¿no? Y de alguna manera ha participado también de lo actual. Hago una referencia siempre a una entrevista a Soros en el año 2009 en el Financial Times, que decía que, así como ahora mismo el orden mundial le pertenece a Estados Unidos a través de los pactos de Washington, en el futuro tendría que ser China quien dominara ese orden mundial, en inglés own it, ¿no? Es decir, hacerse con ese orden mundial. Es decir, ya hay una transferencia de poder clara, como estábamos diciendo, hacia China y por eso ponen ese modelo. El gran reseteo es algo que, ya digo, ha sido publicado por el presidente del Foro Económico Mundial.
No sé hasta qué cierto punto unas cosas está completamente ligada con la otra, porque está claro que esta coordinación tiene que ser a mucho mayor nivel de simplemente el Foro Económico Mundial, pero lo que sí que podemos ver es que es algo que ya se lleva hablando desde hace tiempo. Es decir, no, la pandemia actual, no importa de dónde venga el virus, ¿no? Lo importante son las consecuencias. Y de alguna manera les ha servido como excusa perfecta para imponer todo este cambio absoluto. Es un cambio de paradigma, y cuando digo el cambio de paradigma es cambio de verdades, de realidades que hasta ahora hemos dado por supuestas y que a partir de ahora van a tener muy poco que ver con el mundo que hemos conocido. Cuando los políticos dicen el mundo que hemos conocido se ha terminado, más vale que les escuchemos, porque de verdad ha terminado. No vamos a volver a lo que hemos tenido antes. Se ha terminado el turismo como lo hemos conocido, se ha terminado la forma de consumir como lo hemos conocido, vamos a volver a economías más regionalizadas, a cadenas de suministro más limitadas, y antes o después va a ser importante que nos adaptemos, sobre todo para que sepamos en el mundo en el que estamos. Obviamente esto no es de aquí para mañana. La Agenda Global 2030, como nombraba antes Pedro, va muy enfocada a sentar esas bases de ese día de mañana futuro. Estamos hablando de 20, 30 años, pero el cambio de paradigma, de tecnoparadigma, es absoluto. Y comentando China, voy a leer los datos para no equivocarme. Ahora hablamos de China. Te doy paso, Pedro. China firmó hace unos meses, el acuerdo de libre comercio más importante del mundo, con 14 países de Asia y el Pacífico, en el cual engloba al 28% del comercio mundial. Comparten un mercado de 2.200 millones de personas, es decir, el 30% de la población mundial. E incluso Li Keqiang, que es para aquí un gran desconocido, comentó que este acuerdo era una victoria del multilateralismo y el libre comercio. El primer ministro chino es este hombre, no es el presidente chino, que luego hablamos de él. Entonces, ¿esto cómo lo podemos encajar con este nuevo mundo que viene o este papel de China, que es China principalmente el que lidera este acuerdo comercial? ¿Sale China más fuerte de todo esto? ¿Es de verdad este cambio que estamos viendo, como se estaba desplazando, como decía Pedro, todos estos tipos de foros al este, porque es allí donde va a estar ahora, que ya está pasando, la riqueza y, digamos, el nuevo poder económico? Es así, Jano. Enlazando también pues, con lo que decía Javier, hay que tener en cuenta que China quiere crear una nueva globalización. Esto la primera vez que lo dice, como comentábamos antes, en enero de 2017, llega Xi Jinping y dice, a partir de ahora, nosotros, China, un país comunista, vamos a ser los líderes de la globalización. Por lo tanto, estamos hablando del libre mercado, estamos hablando del capitalismo, que fue en aquel momento Trump, pues claro, se vuelve loco, dice, este hombre ha perdido el juicio, ¿cómo puede venir aquí el secretario general de un partido comunista a decir que va a ser el abanderado del capitalismo en el mundo? ¿Por qué? Porque tienen todas las condiciones para que la globalización, que la última ha sido estadounidense, la anterior había sido británica, al final el mundo anglosajón, que lleva imperando financiera y económicamente en el mundo, pues prácticamente desde 1750, de repente se encuentra con un competidor que tiene unas características, unas condiciones que le aventaja en todos los campos para poder precisamente liderar esa nueva globalización. ¿Qué es el problema que hay ahora mismo? ¿Que va a haber un mundo diferente? Seguro. ¿Que además lo están procurando todos los grandes líderes políticos del mundo? También. El problema es, ¿quién va a ser el califa? ¿Quién lo va a dirigir? ¿No? Claro, Estados Unidos, que para mí se ha precipitado actualmente, a lo mejor es que ellos lo han analizado de otra manera y no les quedaba más remedio que reaccionar en este momento antes de que China se consolidara como la nueva superpotencia mundial. Pero claro, el problema es que China dice, no, es que esta globalización ya es mía porque tengo todas las capacidades, tengo la energía de una manera o de otra, podemos luego analizarlo, tengo los recursos naturales porque los he conseguido de una forma o de otra, y tengo la tecnología, que esa sí que es mía y ya ha superado a todo el mundo, porque resulta que China de repente se convierte en el país que prácticamente presenta la mitad de todas las innovaciones tecnológicas, de todas las patentes ante la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual dependiente de Naciones Unidas. La mitad, fijaros bien. Y podemos desglosarlo en todos los campos, el espacio, el ciberespacio, la biotecnología, absolutamente en todo. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente Estados Unidos dice, algo tengo que hacer, ¿no? Porque si no, ya quedo totalmente desbordado. Y de hecho, recordemos que Trump no se quiso unir a ese acuerdo de esos 15 países asiáticos, entre los que están algunos de sus aliados, como puede ser Australia, Nueva Zelanda o Japón. Pero claro, ¿por qué? Porque es plenamente consciente de que quien lo va a liderar y el que va a querer vender, el que se va a imponer es China.
evidentemente. Porque una vez que tiene todos esos tres instrumentos que os he comentado, y muy especialmente la tecnología, que al final es lo que te permite destacar sobre los demás y ser el que principalmente vendas, claro, es que no tiene parangón. Y además cuando decimos vamos a recuperar parte de las industrias que hemos deslocalizado, los listos, entre comillas, del mundo occidental, que las hemos deslocalizado en China para producir en nuestros propios países y que no nos pase como ahora con la pandemia, que de repente no tenemos capacidad ni para producir respiradores, ¿verdad? El problema es, Jano y Javier, que aunque así lo hiciéramos mañana, salvo que esas empresas estén sustentadas por el Estado, todavía China, y lo sabe perfectamente, tiene la opción o la característica en sus manos de que puede producir entre 7 y 10 veces más barato, porque la mano de obra en su país es mucho más barata. No tienen las ventajas sociales, laborales, evidentemente, los trabajadores que afortunadamente tenemos aquí, pero lo cierto es que nosotros hemos dejado claramente de ser competitivos. Y una vez que no somos competitivos, no podemos vender. Si no vendemos, no generamos beneficios. Y eso lo saben perfectamente, entre otras cosas, porque hacen unos planes estratégicos, actualmente ahora mismo, a día de hoy, van por el 14º plan quinquenal, que os puedo decir exactamente qué consiste, y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo los demás, por supuesto, y claro, a ese tan largo plazo, nosotros no tenemos esa capacidad, y lo estamos viendo lamentablemente con nuestros políticos que están inmersos en otras diatribas temporalísimas, puntualísimas, que no tienen nada que ver con un pensamiento estratégico y por lo tanto nos lleva mucha ventaja pensar, y esto tenemos que tenerlo muy claro, que lo que está sucediendo hoy, Jano y Javier, lo que está sucediendo hoy es una planificación que viene de principios de los años 80, prácticamente desde que llega Deng Xiaoping al poder en 1978. Fijaros bien, lo mismo que ahora, el plan último es 2049, el año cuando China celebre el centenario de su fundación como la China actual y cuando pretenda ser ya el líder mundial definitivo en todos los aspectos, absolutamente en todos. Y lo está preparando hoy, no lo está preparando en el año 2048. Hablabas, Pedro, antes de darle paso a Javi, una cosa muy, muy breve de esas reformas de Deng Xiaoping de finales de los años 80. En realidad es ese cortoplacismo en el que estamos habitando nosotros y cómo China también el papel que está jugando en África, que quizás esto también es muy desconocido para todos. Ahora, si quieres lo comentamos, pero adelante, Javier. No, pero quería decir a Pedro que me acuerdo perfectamente en la mesa del Coronel, un programa que hablaste, que por cierto, a ver si vuelves pronto, que hablabas precisamente de China, ¿no? 2025, equiparación tecnológica con Estados Unidos, 2045, dominio absoluto de mercado. El año pasado, precisamente con el tema de la pandemia, el gobierno chino actualizó ese año a 2033. Es decir, prácticamente ha robado 12 años al programa este que tenía respecto a antes de que ocurriera la pandemia de COVID. El problema también con China, o sea, sobre todo desde el punto de vista occidental, ¿no? Obviamente es una máquina que es prácticamente imposible de abatir y de ganar, como tú bien estabas contando, por su modelo de Estado, ¿no? Hay que tener en cuenta que, queramos o no, aquí nos han vendido muchas ideas siempre la democracia, estamos lidiando con una dictadura de las más férreas de la historia, y no solo a través del sistema político, sino también por su control tecnológico. Es decir, el modelo que hemos conocido hasta ahora, más o menos estableció en Bretton Woods, 1944, está terminando la Guerra Mundial y los aliados se juntan para crear ese sistema de democracias liberales políticas y de libre mercado, entre comillas, económico. Y nos vemos que este nuevo cambio de paradigma viene a ser, obviamente, una economía más dirigida por los estados, donde China tiene absoluto dominio frente a nuestras sociedades occidentales. Cuando yo escucho siempre a los anglosajones, ¿no?, decir diversity is our strength, ¿no?, la diversidad es nuestra fuerza, un mensaje muy progresista, está muy bien venderlo, pero lo que se ha conseguido en estas últimas décadas es atomizar Occidente. Es decir, eliminar las identidades nacionales, eliminar la soberanía, hacer las sociedades más débiles, entroncando un poquito con lo que hablábamos antes por el tema de Soros y demás, la función que ha tenido gente como Soros y otras asociaciones desde hace décadas, es decir, atomizar esas sociedades para hacerlas completamente indefensas. Y aunque pongo un ejemplo que a veces suena muy vasto, pero creo que es funcional, mientras aquí nos están educando en ciertas cosas que ya todos sabemos, en países como en China te están educando a los chavales a desmontar y montar una K-47 con los ojos vendados, ¿no? Esto es un ejemplo paradigmático de quizá que quien tiene más la voluntad de hacerse con el poder a nivel global. No olvidemos que en política no hay espacios vacíos. Si tú no estás, alguien lo va a ocupar. Y China lo ha ocupado muy bien en las últimas décadas. También yo creo que quizá por ingenuidad de parte de nuestros gobernantes, ¿no?
o incluso de algunas multinacionales con ese afán de enriquecerse, han ido cebando al gran dragón, al gigante asiático, sin darse cuenta de que estaba aprovechando todo el dinero y toda la tecnología que le estaban invirtiendo para, como tú bien decías, Pedro, aprovecharlo en su propio beneficio. No olvidemos también que cuando nos dicen que China ahora mismo es modelo económico del futuro, estamos hablando también de modelo social, es decir, modelo social y sistema de control social. Ahí entran claramente los logaritmos, la tecnología, la robotización de la sociedad, y estamos hablando de un sistema que ya hemos visto en algunos libros. La combinación perfecta que para diseñar el mundo de mañana yo creo que es la combinación de 4 libros. Fahrenheit 9/11, 1984, Un mundo feliz, y sobre todo nosotros de Zamyatin, que fue un escritor de la época soviética, muy poco conocido, pero que fue el primero que iba a decir que estaba comparando la Unión Soviética con ese régimen controlado por logaritmos matemáticos. Y al fin y al cabo eso es lo que significa la tecnología. China ya lo está aplicando en su país y eso se está exportando. El QR que nos quieren meter con todo el tema de la pandemia, las cámaras de control facial, el tema de los teléfonos móviles, la robotización misma de la sociedad. Vamos a un mundo muy complicado porque obviamente no quedan, lo hablábamos también antes fuera de cámara con Jano, no quedan lugares de libertad porque prácticamente no quieren dejarnos esa libertad, o al menos la libertad que hemos conocido hasta ahora. Con China es muy complicado. Y hablabais antes también el tema de Estados Unidos y Biden, ¿no? Pues salieron informaciones durante todo el año pasado de posible influencia en las elecciones de China, o al menos eso se ha demostrado con algunas veces. Vamos a ver en qué queda todo eso. Era curioso que, por ejemplo, hasta ahora China no había permitido que entraran los 10 científicos internacionales aprobados por la ONU, que no les dejó entrar a investigar el origen del coronavirus, en principio diciendo que no querían que fuera bajo la administración Trump. Vamos a ver si pasa eso bajo la administración Biden. Bueno, de hecho la OMS ha estado por ahí estos días, está actualmente ahora en Wuhan. Sí, está ahora. Y además, veremos han a dicho ver. que lo que pensaba que les iba a llevar años, que lo puede solucionar en días. Vamos a ver, ojalá. Ahora está cierto. Ojalá sea Pero claro, así. Javier, ¿sabes lo que sucede? Que se juntan varias circunstancias. Por un lado, es verdad, es un régimen claramente autoritario, sin lugar a dudas. Y por otro lado, se junta que es un pueblo, en general, el pueblo asiático, con unas características muy concretas. Ellos más bien en esa filosofía budista, confucionista, que al final lo que hace es que es una mentalidad no individualista, sino que ellos priorizan siempre lo social, lo común. Entonces, es más fácil, evidentemente, controlar a un pueblo que tiene esa mentalidad que nosotros, que somos mucho más individualistas o nos han creado así. Es totalmente cierto. Pero luego, además, una vez más, leyendo el discurso de Xi Jinping de Davos, te lo dice bien claro. Lo que queremos es implantar un sistema socialista moderno. ¿Qué es un sistema socialista moderno para ellos? Es decir, donde prospere la economía, porque son conscientes, como ya lo decía Deng Xiaoping, que para un país ser fuerte tiene que ser económicamente fuerte, si no jamás lo va a ser. Países con una deuda gigantesca y que además la mayoría de esa deuda está en manos foráneas, nunca va a ser un país fuerte, lo tenemos que tener muy claro. Pero por otro lado, lo que te está diciendo es, por supuesto, en el ámbito político, absolutamente férreo. No solamente férreo, sino que precisamente, como tú decías, Javier, con todo lo que hoy permite la tecnología, una hipervigilancia sobre el ciudadano absoluta, pero en su propia casa, en los colegios, en cualquier espacio público, el control total, precisamente para evitar que nadie se salga por el camino marcado por esa política. Y ojo, muchas veces gente dice, pero es que China no está haciendo como Estados Unidos, intentando expandir la democracia de una manera abierta, hay veces que incluso hasta con las armas. Pero es que lo que está haciendo China es una manera mucho más astuta de intentar mostrar que hay otro sistema político que puede funcionar mejor que las democracias, o por lo menos cómo se ha gestionado las democracias, que en algunos casos ha sido claramente deficiente, y los vemos todos los días con los escándalos que tenemos, y que diciendo que a lo mejor ese nuevo sistema beneficia más a los ciudadanos que aquello que nos habían vendido las democracias liberales, que al final ha creado grandes desigualdades sociales, una clase media que cada vez es más pequeña, y que evidentemente tiene debilidades. Y ojo, esto es muy peligroso. Y yo es que no me canso de repetirlo, si me lo permitís, Jano y Javier. Estamos jugando con la democracia. Si seguimos, y más con nuestros
líderes políticos. No vamos a mencionar alguno porque están todos en el mismo juego, con escándalos permanentes de corrupción, pero que como estamos en este estado de pasividad, los ciudadanos, de resignación social, como yo digo siempre, no somos conscientes de que se está debilitando a pasos agigantados la democracia y, ojo, puede haber otros modelos que se terminen por imponer. Ejemplos de ese control. Primero, igual que el tema económico, ahí lo puedes explicar mejor, ¿no? O sea, China tiene entre 30 y 40% casi de la deuda externa mundial. Es decir, que cuando algunos países piensan que pueden competir con China, China solo le falta que apriete el botón rojo de cobrar y automáticamente te arruina. Y como bien decía Pedro, claro, cuando tú tienes deuda, en el caso español tenemos una deuda de más del 100% del PIB, y no es tuya, porque pertenece a otros, eso significa que tu soberanía no es tuya. Por mucho que votes, esa democracia no es tal, porque obviamente se va a hacer lo que el que tenga esa deuda va a querer hacer. De hecho, permíteme, Javier, que te interrumpa un segundo, porque es el caso de lo que pasa en España. Ahora mismo España está conectado al oxígeno del Banco Central Europeo, y si mañana el Banco Central Europeo nos cortase el grifo, tendríamos un gran problema para poder pagar todas esas nóminas públicas, que son 16 millones que tenemos que pagar todos los meses. En fin, que es tal cual, lo estáis comentando. Y también China con África, que luego le preguntaré a Pedro, porque conozco muy bien China, y que nos explique un poco más. Perdona, Javier, adelante. Nada, por el tema de las cámaras, por ejemplo, ¿no? En China se calculaba que a finales del año pasado había entre 500 y 600 millones de cámaras en China de control. Recientes informes dicen que en Londres es la ciudad en Occidente donde más se graba el ciudadano. Es grabado por más de 300 cámaras al día, el ciudadano medio, o al menos el que vive en Londres, obviamente. Eso ya indica un poco por dónde va el tema. Pero vámonos a qué más controles tienen para que la gente se pueda hacer quizá una imagen de la que sociedad vamos, ¿no? El pasaporte social. Eso significa que en función de cómo respondas respecto a ese gobierno socialista o al líder de turno, es como el carnet de conducir, ¿no? Si te portas bien tienes todos los puntos, si te portas más te van quitando puntos. Eso significa, para que nos hagamos una idea, pongámonos que no estás de acuerdo con el gobierno, pues te pueden limitar la movilidad, te puedan prohibir comprar billetes de tren, de avión, te pueden prohibir trabajar, comprar en ciertos sitios, y eso obviamente va a forzar a la gente a comportarse de una manera muy correcta. Eso de alguna manera va a venir aquí. Tenemos que darnos cuenta, como decía Pedro, si no protegemos las libertades que tenemos, si no hacemos nada para exigir de alguna manera o imponer a esa clase política a que respete esas libertades, desgraciadamente no están a lo que están. Y más ejemplos, pero pongamos, por ejemplo, con la economía digital, que no hemos hablado con el tema del reseteo, que también se habla ya de eliminar la moneda física. Pensemos en el riesgo a todas las libertades que tiene eso. Hay mucha gente que dice, yo encantado, es cierto que la mayoría pagamos con nuestros teléfonos, etcétera, etcétera, con tarjetas de crédito, pero pongamos en situación en la que, por ejemplo, cualquier disidente del gobierno de turno, de repente alguien al día siguiente le dice, uy, perdone, señor Villamor, ha acudido un error informático y todo su dinero ha desaparecido del banco, ¿no? ¿A quién reclamas eso? O no sé qué ha ocurrido, pero usted no puede salir del país, ¿no? Ha debido haber un error informático. Bueno, todo ese tipo de problemas que hasta ahora al menos tenías a alguien a quien reclamarlos o un sistema burocrático que te permitía cierta libertad, eso con este sistema va a desaparecer, porque ¿a quién reclamamos toda esa falta de libertades? Es el problema de ese gobierno social o socialista, como decía Pedro, que es cierto que en algunas cosas puede tener sus ventajas prácticas, pero en el fondo estamos hablando de una pérdida de lo que de la libertad intrínseca del ser humano, de la libertad de movimiento, de la libertad de pensamiento, y eso antes, lo estamos viendo, ¿no? Toda esta serie de políticas que sirven para censurar, la política de la cancelación, dentro de nuestras sociedades, que es cierto que no se puede tratar igual que una sociedad, como por ejemplo decía Pedro, asiática, más habituadas al colectivismo, se están aplicando, pero bajo otros parámetros y bajo otros conceptos, que quizá también sea hasta punto más peligroso. Yo siempre digo que cuando viene una dictadura, prefiero que me lo digan a la cara, al menos sabes con lo que juegas, que vivir bajo un supuesto paraíso en el que la libertad es todo lo contrario de lo que te están diciendo que es, ¿no? Hablando de China, y es cierto, a ver, esta pandemia se ha demostrado, no lo puede negar, que las dictaduras han sido como más prácticas, han tenido mejores resultados que las democracias, porque es mucho más fácil, por supuesto, en China. Bueno, vimos esas imágenes, hay un documental buenísimo que hicieron unos franceses de cómo se actuó en Wuhan, que es terrible, pero es verdad que esto, pues bueno, mucha gente empieza a ver como que la democracia no funciona, y ese es el punto, el fondo de la cuestión que comentabas muy bien, Pedro, y también quizás ese cortoplacismo propio de la democracia que no ocurre con dictaduras como es el caso de China. Y por eso a mí me gustaría que comentases un poco China y África, porque si el siguiente continente, digamos, a explotar sería África, a explotar en el buen sentido, me refiero a nivel económico, un auge económico como el que ha vivido el sudeste asiático en estas últimas décadas, sería África. Y China ya ha tomado muchas posiciones en África, ese largo plazo en el que ellos están y nosotros en el cortoplacismo.
Sí, claro, el problema es que la cuestión de las democracias, por empezar por ahí, Jano, esto ya no viene de ahora, venía de mucho antes, ¿no? De hecho, había encuestas antes de que empezara la pandemia, sobre todo entre la gente joven en Europa, que cada vez el descreimiento hacia la democracia era mayor, ¿no? Entre otras cosas porque, sobre todo, insisto, en la gente joven que veía que la democracia no le estaba proporcionando la satisfacción personal, laboral, familiar que ellos esperaban, ¿no? Al contrario, ya vemos la situación en que está la mayoría de los jóvenes en el contexto europeo. Pero lo triste de todo eso es que parece que nuestros políticos no están interesados en reaccionar en absoluto. Y a pesar de llevar ya más de un año con esta situación tan dramática, tanto en lo sanitario como en lo económico y lo que nos queda, vemos escándalos de eso de que llegan a los congresos en Europa y vemos que se dedican pues solamente a atacarse unos a otros sin preocuparse del verdadero sufrimiento que hay ahora mismo en la sociedad europea. Y no nos debemos olvidar, Jano y Javier, que empieza a haber movimientos significativos en Europa. Pensemos lo que ha pasado recientemente en Dinamarca, lo que ha pasado todavía más significativamente en Holanda, y eso se puede extender con rapidez, porque la gente se está empezando a cansar, que después de todos los muertos, de todas las personas contagiadas, de todo el desastre económico en el que estamos inmersos, y les oyes discutir a nuestros políticos en el Congreso y parece que están de guasa, parece que están en una partida de amigos insultándose los unos a los otros, ¿no? Y además llamándose mentirosos los unos a los otros, con lo cual muchas veces solo nos queda la sensación al ciudadano de que están mintiendo ambos, ¿no? Ambos me refiero a todos en general. Ese es uno de los problemas. Y mientras efectivamente estos otros sistemas tienen la ventaja de que no existe una alternancia política, no existe esa alternancia en el gobierno, el gobernante y sus principales dirigentes cuando van a trabajar van a hacer política para el país y para los ciudadanos y no a preocuparse de su propia supervivencia o de la supervivencia del partido, como lamentablemente vemos todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que China, efectivamente, para conseguir esos tres elementos que yo os decía antes, para ser el líder de la globalización, necesita recursos. China no tiene los recursos necesarios por sí mismos para sostener ni siquiera a su población ni tampoco a su industria y necesita obtenerlos donde puede. ¿Y dónde los obtiene? Pues en uno de ellos es la gran despensa del mundo, que es, sin lugar a dudas, África. África que lleva explotada por los europeos desde hace mucho tiempo. No te creas que han llegado los chinos y tienen las mejores explotaciones, que los mejores yacimientos de todo, y hace mucho que los llevamos explotando los europeos con todo descaro. Y eso estamos hablando ya de la conferencia de Berlín. Entonces, que pensemos lo que llegó a ser en algún momento el Congo belga, ¿no? La actual República Democrática del Congo, que además pertenecía ni más ni menos que a un rey de manera personal, ni siquiera al país, que era Leopoldo II de Bélgica. Pero claro, llegan los chinos y lo hacen pues a lo chino. Que tiene que entrar perdiendo dinero, se entra perdiendo dinero. Que tiene que entrar en pequeñísimas explotaciones o yacimientos, entran en ellos. Y poco a poco van avanzando. Y además ellos venden, te dicen, oye, que yo no soy explotador, que yo no soy colonizador, yo he sido colonizado y sé lo que es sufrir la colonización de estos europeos o de estos anglosajones. Y eso es un producto que cala ese mensaje. Entonces, una narrativa muy inteligente y poco a poco van penetrando cada vez más y se van haciendo con muchísimos recursos, empezando, por ejemplo, para alimentar a su población, pensando que con el 22% de la población mundial aproximadamente apenas tiene el 8 o el 7% de las tierras cultivables del mundo, entonces, evidentemente, compra o alquila tierras cultivables para obtener esos alimentos que le hace falta para su población. Y así va entrando lo mismo con minerales estratégicos que no tiene, como puede ser el coltán, en fin, o el cobalto, y va entrando en esos países. Pero no solamente, por no extender mucho más, que podríamos hablar durante horas, pero no solamente en África. Pensemos la penetración de China, por ejemplo, en toda Sudamérica y en Centroamérica, que es una de las grandes preocupaciones que fue en su momento de Trump y que lo va a ser ahora de Biden, no tengamos ninguna duda, porque todos los conflictos que hay ahora más importantes son conflictos que, además de tener su lectura interna, por supuesto que también tiene su lectura geopolítica. Y podríamos hablar de Venezuela, donde la deuda de venezolana pues está en manos de China, donde China se lleva sus hidrocarburos y evidentemente a China jamás le va a interesar que haya un cambio de gobierno pro
americano, evidentemente, porque no va a haber un cambio de gobierno para que sigas en la misma línea. Y además, por cierto, enlazando lo que luego podemos abundar con lo que decías de Biden, Biden parece ser que hoy mismo ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, cuando ya la Unión Europea ni le considera, ¿no? Es decir, que aquello que nos habían dicho que iba a cambiar la política con respecto a Trump, de momento va a seguir exactamente igual. En el caso de Venezuela, como en todo lo demás, no nos engañemos, cuando no, mucho más virulenta y mucho más asertiva, y lo iremos viendo. Ahora que has hablado de Biden, vamos a hablar de la administración Biden, porque es cierto que Donald Trump consiguió firmar ese gran acuerdo comercial con China en el mes de enero, luego vino la pandemia y cambió todo, pero fue como una de las grandes victorias de la legislatura de Donald Trump. Aquí es que en España es verdad que de estas cosas no nos enteramos, nos parece que es muy lejano y que no nos afecta, pero fue con una de las grandes victorias que Trump consiguió que los chinos se comprometiesen a comprar una cantidad de productos estadounidenses si quería que no pusiesen aranceles. Llega Biden y ahora, ¿qué podemos esperar con esta nueva administración? Sí, lo cierto es, bueno, no sé si Javier quiere comentar algo. No, simplemente, si quieres, Pedro, y luego que continúe. Por lo de la administración Trump, simplemente ya he dejado claro, ¿no? Decenas de órdenes ejecutivas nada más llegar al poder. Es decir, volvemos un poco a la hipocresía de la época de Obama, pero después de Pedro continuamos. Claro, verás, efectivamente, lo primero es que sabes que cualquier cosa que hiciera positiva Trump aquí se ocultaba porque había que atacarle sistemáticamente, ¿no? Que eran las órdenes que había dadas a la prensa mayoritaria. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente es verdad que aquello tampoco llegó a materializarse y a cuajar, porque el enfrentamiento entre China y Estados Unidos va a seguir, Jano. Piensa que es que Estados Unidos no puede permitir bajo ningún concepto que China le supere de la manera que lo ha hecho. Claro que estamos hablando con unos déficits en la balanza comercial de más de 400.000 millones de dólares, que además con esa deslocalización que Trump pretendía recuperar, en fin, que China pues, era el que vendía también en Estados Unidos, destruyendo la economía y la industria estadounidense, y es la misma situación en la que se va a encontrar Biden. Biden de repente no va a llegar a hermanarse con China, porque si no China, que es mucho más astuta y mucho más inteligente que los estadounidenses, le va a terminar de batir absolutamente en todos los campos. No tengamos la menor duda, ¿no? Entonces es que Biden no puede dar el brazo a torcer bajo ningún concepto. Que además que intente disimularlo, que intente tener los gestos tipo Obama que decía Javier, que es lo que va a ser, y que además la prensa, la misma que ha atacado a Trump, le disimule todo lo que haga mal, sus arbitrariedades y sus excesos, pues también eso lo vamos a vivir. Y además probablemente habrá muy pocos que lo quieran contar, porque claro, el que lo cuente, pues se va a encontrar con la oposición de todos los que le van a hacer, que ya le lleva mucho tiempo haciendo la ola a Biden. Había estos días apuestas de cuánto iba a durar Biden en el cargo, simplemente para que la gente entienda un poco los plazos, ¿no? Hay gente que dice que va a ser enseguida, que va a ser un año. De ser realmente presidente Kamala Harris, es decir, de que realmente hubiera un relevo, cosa que no se había visto en muchísimo tiempo, estamos hablando de que en principio tendrían que pasar 2 años para que Kamala Harris pudiera, primero, acabar esta legislatura como presidenta y presentarse 2 más. Es decir, si ella fuera antes presidente de tiempo, antes de estos 2 años, solo podría presentarse una vez más. Por lo tanto, veamos que quizá dentro de 2 años hay ese relevo. A nivel ideológico ya lo hemos visto, ¿no? Es la continuación de ese progresismo internacional, de un montón de palabras que suenan muy bien, que todos estamos de acuerdo, igualdad, respeto, pero claro, cuando dice America is back, pues quizá algunos se agarren los machos, con perdón de la expresión, porque ya sabemos lo que eso ha significado, ¿no? Pues quizá vuelva a esos intereses. Recordemos que con Trump ha habido 4 años de no intervención militar, menos quizá con el asesinato del general iraní, pero que ha sido algo inaudito. En 80 años prácticamente no había ocurrido algo así. Y eso, como bien decía antes Pedro, los logros se tapan, ¿no? Si algo ha servido también de ejemplo quizá la economía de Trump respecto a la que vamos a tener ahora, es un cierto regionalismo, que por cierto también se ha visto que se ha necesitado durante la pandemia, incluso hasta nuestro presidente dijo que había que pensar en una reindustrialización del país, ¿no? Es decir, todo eso que perdimos con la entrada de la Unión Europea, toda esa serie de industrias, ahora es cuando las estamos echando de menos. Eso es lo que consiguió Trump. Es decir, que cuando decimos America First, es decir, es que se vuelva a producir en Estados Unidos lo que ya se había externalizado, como comenté antes, y que poco a poco ha ido engordando el enemigo, porque como también decía Pedro, es que esto no es de ahora.
es que esto lleva pasando decenas de años y cuando se ha intentado frenar ha habido un gran interés económico-político de otro sector, obviamente, no solo el financiero, que ha puesto freno a ello. Es decir, hay un acuerdo tácito de alguna manera entre el gobierno chino y el gobierno estadounidense, al menos con esta administración. Se lo felicitaron, en fin, que quizá esas amistades se puedan ver más a largo plazo. Pero también, por una cosa que quería decir de antes, que no lo hemos comentado, ¿no? La intención de crear el nuevo contrato social. Esto se ha hablado en el Foro Económico Mundial, fue nuestro presidente a hablarlo, algo que proponía Klaus Schwab en el libro anterior. Cuando hablamos de ese nuevo contrato social, en esta época nueva, recordemos que el contrato social es la relación entre el poder político y la sociedad, que ya viene desde Rousseau. Y si estamos hablando de un cambio, y ponemos ejemplo China, y hablamos que ese cambio va a ser a la sumisión completa de la población al Estado, porque ellos mismos dicen que ese Estado ahora va a ser el encargado de dirigir las economías. Como tú bien te decías, Jano, España ahora mismo recibe todo el Banco Central, ya ha avanzado mucho en eso, pero la libertad económica va a ser complicada. Esa libertad que había recuperado Trump, recordemos que con los mejores datos de prácticamente la historia más reciente, increíbles números económicos, increíbles números de paro, y que ahora mismo va a ser más complicado. La política actual, que ahora mismo lo que más ha centrado Biden es en volver a aceptar el tema de inmigración ilegal. Ya se habla de que se va a aceptar o se va a regularizar, entre comillas, a 600.000 inmigrantes ilegales. Por lo tanto, vamos a ver más presión en las fronteras sur de Estados Unidos por favorecer ese tipo de inclusiones y vamos a ver seguramente también más influencia en América del Sur de la que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vuelve a la promoción de ciertas conductas con el chantaje de lo que conocemos también como la ayuda internacional y eso me temo que va a ser Biden. Obviamente vamos a ver qué va a ocurrir porque si hasta cierto punto Trump era el lado quizá más militar o entre comillas, o tenía más apego con los militares, recordemos quién está detrás de la administración Biden, ¿no? Que son los metacapitalistas y los big tech, ¿no? Las grandes tecnológicas, que son los que ahora tienen el dinero, el oro líquido, que lo llamo yo, que son los datos, que de alguna manera auparon a Obama y que de alguna manera también han upado a Biden. Si se les debe muchos a ellos precisamente por censurar un montón de noticias durante la campaña. ¿Y eso pasaría por una intervención militar en otros países? Por ejemplo, el otro día leí un artículo que, hablando de la independencia de Taiwán, China literalmente dijo la independencia de Taiwán significa la guerra. Suponiendo que Estados Unidos o que la administración Biden quisiese jugar de tú a tú con China, ¿creéis que llegará a tanto Joe Biden? ¿O por otro lado dirá, bueno, es que estás metiendo con China, que no es la URSS de los años 60, o sea, en fin, es la China actual, o sea, es una potencia brutal, incluso superior a esa URSS, con muchísimo más poder del que imaginamos. ¿Creéis que pasa por intervenciones militares en otros países? La intervención militar directa entre estas dos grandes potencias no es fácil, evidentemente porque puede desembocar en un holocausto nuclear, ¿no? China tiene muchas menos armas nucleares que el Estados Unidos, pero las suficientes y además pretende probablemente en menos de 10 años duplicar ese arsenal nuclear. Y además tú sabes que con esto del arsenal nuclear, que por cierto sabes que ahora ya han llegado a un acuerdo Rusia y Estados Unidos para renovar el nuevo START, el Tratado START de reducción de armas estratégicas, pero claro, ahí lo que te está hablando es de vectores de lanzamiento y de número de cabezas nucleares, pero no te está hablando de la potencia de las cabezas nucleares, que esa es una de las claves, y no te está incluyendo, por ejemplo, todas las armas nucleares tácticas o, por ejemplo, las armas electromagnéticas, ¿no? En fin, que es mucho más complejo. Pero verás, efectivamente, como decía Javier, tenemos que leer muy bien también entre líneas lo que nos está diciendo Biden. Hemos pasado del America First, de Trump, al America Again. El America Again significa que además te dice, otra vez está Estados Unidos preparado y dispuesto para liderar el mundo, pero para liderar el mundo de una manera intervencionista. Es decir, abandonar la doctrina jacksoniana que había estado llevando a cabo Trump, que es una doctrina más bien no aislacionista, pero más nacionalista, de no intervenir, que fue lo que prometió Trump en la campaña electoral en el año 2016, de no intervenir en ningún conflicto internacional que no beneficiara claramente o que pusiera en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Que se ahora vuelva al intervencionismo camuflado, pero intervencionismo. Yo el temor que tengo y el pronóstico que hago es que antes o después empezarán a resurgir o abrirse conflictos en otras partes del mundo que perjudiquen de modo más o menos directo a sus dos grandes competidores, sus dos grandes rivales
geopolíticos a China y a Rusia. Pero ojo, que también nos van a debilitar a la Unión Europea, porque todo lo que pasó en la época Obama, desde las primaveras, mal llamadas primaveras árabes, a todo lo que pasó en la guerra, por ejemplo, de Siria, o Libia, ¿a quién ha terminado perjudicando? ¿A Estados Unidos? No. ¿A quién ha perjudicado? A la Unión Europea. Pero como somos, ya no sé cómo decirle, tan inocentes, pues parece que no nos damos cuenta de esa situación. Porque todo lo que se abre, sea mañana Ucrania, sea Bielorrusia, sea otra vez Georgia, se reactive Siria, vuelve a surgir con gran fuerza grupos terroristas, que puede ser Al-Qaeda, puede ser el Estado Islámico o cualquier otro que se quieran inventar y sacar de la manga, pues veremos que al final ¿a quién nos va a perjudicar? Pues va a ser básicamente a Europa, no tengamos ninguna duda. Y yo creo que por ahí va a venir ese intervencionismo, porque lo que te digo, Estados Unidos, y cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos del mundo anglosajón, de esa anglosfera, no tiene que hacer algo para no quedarse dormido y permitir que China le termine de superar. Esa es la realidad. Y en cuanto a un conflicto más grande, es decir, lo que hablaríamos un conflicto convencional de alta intensidad, donde se pueden llegar a utilizar armas nucleares pero tácticas, creo, yo hace años que hago el pronóstico, que es solo cuestión de tiempo, Jano. Antes o después lo veremos entre China y Estados Unidos. Eso es parte de la historia de la humanidad, de que todos aquellos poderes decrecientes que se convierten en muy peligrosos precisamente porque no quieren terminar de perder ese poder omnímodo que han tenido durante tantos años, pensar que desde 1991, una vez que desaparece la Unión Soviética, Estados Unidos había quedado de dueño absoluto de todo el planeta, de dueño absoluto en todos los campos. Y podríamos entrar en muchísimos detalles, en todos los campos. Solamente su potencia naval superaba a la del resto de todas las armadas del mundo juntas. Y ojo, fíjate qué dato más interesante. Hace 2 meses, por primera vez, China tiene más barcos de guerra que Estados Unidos. Fíjate qué dato. Es verdad que todavía por potencia de combate como tal, no, porque entre otras cosas Estados Unidos tiene 11 portaaviones de propulsión nuclear. Pero fíjate qué dato más importante para que veamos cómo el avance en todos los campos de China es imparable, salvo que Estados Unidos y ese mundo anglosajón pues decidan pararle de otra forma. Luego, otro ejemplo de esta batalla entre estas dos superpotencias, y también yo creo que nos muestra hasta qué punto mucho de la política, obviamente no solo la nuestra, sino a nivel internacional, es gran parte teatro, ¿no? Y aquí hablo de Biden-Trump o de cómo se han echado los trastos uno a otro para que la población esté confundida pensando en otras cosas. Recordemos que antes de marcharse, Trump se ha marchado dejando una Space Force, o sea, una fuerza aeroespacial, o sea, una fuerza militar aeroespacial. Y nos preguntamos por qué. Ese afán por la conquista lunar, que no se cuenta habitualmente, o prácticamente nada, es por el helio 3. O sea, la nueva fuente de energía del futuro es el helio 3, que se dice que hay 1 millón de toneladas en la Luna que sirve para producir energía a través de fusión nuclear. Es decir, que en principio lo que hay ahí en la Luna serviría para alimentar la energía planetaria durante siglos. Y solo el gasto en ir a la Luna y volver para encontrar ese material supone 250 veces menos de lo que produciría el material lunar. Es decir, que muchas veces perdemos el foco en, obviamente, noticias que nos confunden, ¿no? Muy bien lo que también decía Pedro con el control mental, de cómo a la psicología de masas, cómo funciona, cómo nos despistan, lo que lo ha explicado siempre en sus libros perfectamente. Yo creo que tenemos que empezar a dejar de mirar siempre hacia abajo y mirar hacia arriba, no literalmente, sino empezar a ver un poco la política internacional sobre un mapa, ¿no? Así mis mentores siempre me lo decían, cuando tú veas un conflicto en un lugar, primero abre perspectiva y entenderás mucho mejor lo que está ocurriendo. Y esto que ahora mismo, desgraciadamente, o para bien o para mal, como queramos verlo, ya los países se quedan pequeños y es un conflicto global entre dos superpotencias, creo que ya nos tenemos que ir al espacio más cercano. Y ahí entra la Luna, que es por eso la obsesión de China en llegar a la Luna, por eso intentar también vender esa carrera espacial, etcétera, etcétera. Y yo creo que también va por ahí un poco en los próximos años. Obviamente esto no lo van a contar en las noticias, pero en gran parte no solo de los conflictos locales tienen que ver con la energía. Y desgraciadamente, como también decía Pedro Baños, siempre es Europa la que paga el pato. Es
decir, Estados Unidos, por mucho que haya tenido buena relación con Europa, no puede permitir que Europa supere en potencia a Estados Unidos y tampoco lo va a hacer China. Y desgraciadamente estamos en medio. Y todos los conflictos se generan en nuestro polo, que es entre Oriente Próximo y Europa, y todas las inmigraciones que se fuerzan a través de las guerras, a través de los conflictos, a través del empobrecimiento económico, acaban llegando siempre a donde estamos. De alguna manera Europa también es el enemigo a batir y por eso también estamos como estamos. Es otra lectura a todo lo que estamos viendo. Bueno, fíjate, si antes yo hablaba, Javier, de este 14º plan quinquenal en el que estamos ahora mismo, el que está China, fíjate, ¿cuáles son los temas principales? El 5 y el 6G, 5 y 6G, que recordemos que ya tiene un satélite en órbita con el que está experimentando el 6G, cuando todavía no se ha terminado de implementar el 5G en el mundo. Estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de semiconductores y estamos hablando de tecnología espacial, efectivamente. Que además hay una cosa muy curiosa, sabéis que todo lo espacial es patrimonio de la humanidad y de repente llega Obama y firma una orden ejecutiva en la que autoriza a las empresas estadounidenses a explotar el espacio. Fijémonos bien, ¿eh? Y esto pasa desapercibido, claro. ¿Y de qué está hablando? Claro, de explotar no solamente la Luna, no solamente los planetas, los satélites, sino también los asteroides. Estamos hablando, efectivamente, el helio 3 de la Luna, estamos hablando de minerales estratégicos y estamos hablando de agua, que ya vemos que está confirmado que existe tanto en la Luna como en Marte. La carrera por la Luna es para intentar establecer colonias y desde ahí saltar a los siguientes planetas y el siguiente sería Marte. Claro, es que China está avanzadísima, que ha empezado apenas hace 15 años y de repente lo mismo, que le ha ganado la partida a Estados Unidos. Que es que ahora mismo lo que está haciendo, sabemos que ahora mismo tiene una sonda camino de Marte, también Estados Unidos y también Emiratos Árabes Unidos, pero hace muy pocos días ha traído grandísimas cantidades de muestras lunares hacia la Tierra. Hace no muchos meses fue a la cara oculta de la Luna que no había nunca llegado a Estados Unidos. Y además hizo germinar una semilla de algodón. Es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, que ha plantado la bandera de su país en la superficie lunar. Estamos hablando de que tiene los sistemas que tiene reutilizables, los cohetes reutilizables, son los más avanzados actualmente que existen en el mundo, y así podíamos seguir. Y por tanto, efectivamente, como bien decías, Javier, el TRAN firma que la creación de un cuerpo espacial, de un nuevo cuerpo independiente, porque inicialmente iba a depender del Ejército del Aire, lo crea independiente, con una gran fortaleza, porque entre otras cosas en el espacio se está jugando muchísimo. Pensemos todo lo que significan los satélites, sin los cuales buena parte de la vida moderna dejaría de funcionar. Es decir, que hay tantas cosas tan interesantes y tantas batallas en las que están inmersas estas potencias. Podemos hablar de todo el tema de la economía, de cómo China intenta desbancar la hegemonía del dólar, en fin, que es que la pelea es claramente a muerte. Esté quien esté en la presidencia de Estados Unidos, no puede permitir que China le termine de superar. Y esa es la gran pelea que vamos a ver en los próximos años. Como bien decías, Javier, a uno se lo van a disimular más, a otro no se lo disimularon en absoluto, pero esa pelea la vamos a seguir viendo durante los próximos años. Mi miedo, quizá mi pánico como ciudadano, al menos comprometido con ciertas cosas, no es ver cómo, como tú también decías, Pedro, cómo de alguna manera nos están confundiendo con tantas cosas que nos hacen caer, o sea, no poder competir directamente con países, yo no digo China en general, sino competir al menos como naciones, ¿no? Como bloque occidental, con lo fuerte que seríamos unidos América, Europa. Me sorprende muchísimo cómo se dedican a que la población esté confundida, a que no entienda prácticamente nada de lo que está ocurriendo y que nos ocupemos en el día a día de si soy esto, soy lo otro. La verdad es que para mí, al menos como periodista, es desesperante, porque fijamos toda la información que estamos dando y que daría para telediarios, ¿no? Yo algo que también he criticado mucho desde hace un año, ¿no? O hace un poquito más. La información internacional ha desaparecido. Sí. Me acuerdo de los telediarios de antes, de la 2. Había mini reportajes de 15 minutos, te explicaban un conflicto, como los explica Pedro en sus libros, ¿no? Con los diferentes actores, los diferentes escenarios. Ahora todo eso ha desaparecido. Perdón que haga este comentario, pero para mí es realmente preocupante. Intelectualmente es asfixiante. Totalmente. Además, nosotros... Sobre todo, si me permites, Javier, ha desaparecido el análisis internacional. Porque te dan la noticia, pero no te explican el trasfondo que hay. Y además te lo banalizan todo. Mira, te voy a poner un ejemplo
que el caso ahora mismo con Navalny, que por supuesto, vamos a verlo de una manera totalmente objetiva. Estos días, a Navalny, lo que han dicho en las televisiones, en las principales televisiones, a Navalny le han encerrado por haber cometido el único delito de haber sido envenenado. O sea, fíjate qué simpleza. Claro, y la gente pues se lo cree y dice, pues vamos a ver, que le han encarcelado por el único delito de haber sido envenenado. O sea, y nos lo creemos. Pero es que nadie ha hecho un análisis. Yo no he visto salir a nadie decir, hombre, que puede haber algo más detrás. Simplemente, oye, pensando un poco, que algo más habrá detrás, que hay muchísimo más detrás, por supuesto. Nadie, absolutamente nadie. Y lo dicen con una ligereza total. Claro, y como esos ejemplos te puedo poner 50.000 más todos los días. Y dices, es que no nos cuenta. Dice, ha habido una bomba no sé dónde, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto sociopolítico, económico? ¿Qué luchas intestinas hay? ¿A quién le interesa? Porque sabéis que al final el terrorismo, como tantas cosas, también ha sido manejado con intereses geopolíticos a lo largo de la historia. Se han creado grupos, se han creado falsos atentados, se ha creado de todo. Pero no falta ese análisis, Javier, clarísimamente. Falta en todos los frentes, en cualquier medio. Y por eso está todo el mundo tan mal desinformado. Y a partir de que estás mal desinformado, aunque recibas mucha información, al final, ¿qué significa? Que eres mucho más fácilmente manipulable. Luego vamos a abordar, porque hay dos temas que me gusta mucho que habéis hablado de Rusia. Ahora vamos a entrar en el papel de Rusia. Y también luego vamos a hablar de las Big Tech. Y aprovecharemos también para hablar que, bueno, Pedro, te has adelantado a los acontecimientos, porque todo lo que hemos visto, tú ya lo escribiste en este libro. Y te recuerdo que hice una entrevista, para los que nos esté viendo, recomiendo la lectura del último libro de Pedro Baños. También tiene una entrevista en este canal que le hicimos cuando fue su presentación. Pero es que lo que cuentas en este libro, te adelantaste a los acontecimientos porque es lo que hemos visto con las Big Tech. Además, parecía un spoiler de lo que iba a pasar y así ha sido. Pero vamos a hablar del papel de Rusia porque es cierto. Y totalmente de acuerdo. Por ejemplo, nosotros en el liberal.com, que tratamos la actualidad internacional, son las entradas que menos se leen, pero con una diferencia brutal de lo que pueda ser la chorrada o, digamos, el rifirrafe que haya tenido dos políticos en el Congreso. O sea, es tremendo cómo es verdad ese vacío intelectual que tú comentabas, Javier, y que también hacía referencia a Pedro, cómo está llegando a la población. Y claro, estamos pues, en el cortoplacismo, en el retweet tonto, en el like, en fin, en una época en la que quizás se premia más lo que es el éxito inmediato que no tener algo a largo plazo con un pozo intelectual mucho mayor. El papel de Rusia en toda esta situación, en este nuevo mundo que vamos a vivir cuando acabe la pandemia, esperemos que sea pronto, ¿en qué se queda? Porque Rusia está como ahora mismo, o me da la sensación, como en mitad de dos grandes, entre China y Estados Unidos, ¿no? Porque con Trump es verdad que las relaciones habían mejorado, o se preveía que había mejorado con Trump, pero ahora con Biden la situación cambia. Sí, ¿qué se sucede? Verás, es que con Trump había una afinidad ideológica entre Putin y Trump, clarísimamente. Los dos pertenecen a ese movimiento neoconservador, donde quieren recuperar valores tradicionales, pues el valor social, de la familia, en fin, de otras cosas, ¿no? Sin entrar a enjuiciarlo, simplemente esa era la situación. Y claro, ¿qué se encuentra ahora? Se encuentra con el bando obamista de los Clinton. Pensemos que Hillary Clinton odiaba a muerte, y lo decía abiertamente, a Trump, y además, pensando quién ha apoyado la llegada de Trump y de Harris a la presidencia de Estados Unidos, pues son precisamente todos los que están absolutamente en contra de esa filosofía, por así llamarla, neoconservadora, porque ellos se consideran ultraprogresistas, por así denominarlos. Con lo cual la pelea va a ser a muerte. Una vez más, el problema cuál es, Jano, no es que la pelea vaya a ser a muerte entre Estados Unidos y Rusia, y lo veremos, cómo van a abrir nuevos escenarios, y va a faltar muy poco tiempo. Pero además el problema es que nos van a arrastrar una vez más al resto de Europa, a la Unión Europea, al enfrentamiento aún mayor con Rusia. Eso es lo que me preocupa. Y volveremos a caer en la trampa inocentemente, cuando solamente va a beneficiar a los intereses de Estados Unidos. El problema es que tú ya sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tejió una red aquí dentro de Europa, entre otras cosas, para evitar cualquier aproximación en su momento a la Unión Soviética porque era comunista, pero que se ha seguido manteniendo esa red de influencia para que nadie se acerque ni siquiera económicamente o financieramente a Rusia. Y aquí hay muchas personas que siguen en esa línea dentro de Europa, que actúan más en beneficio de Estados Unidos que pensando en una verdadera estrategia que beneficie a Europa. Eso es una realidad. Y además, sabéis que, como siempre, a mí me gusta hablar con datos. Todavía yo, que soy un lector compulsivo de libros,
Me he leído también el del Gran Reseteo, por supuesto, además hace 2 o 3 días. Normalmente leo un libro cada 2 días, como mucho. Qué quiero decir, cada poco. También es que me he leído recientemente un libro de toda la información desclasificada de cómo se hacía la guerra cultural por parte de la Unión Soviética y por parte de Estados Unidos, de la CIA, en Europa, con todos los documentos desclasificados, y es verdaderamente espectacular. Y parte de eso sigue, evidentemente, de cómo se compra políticos, cómo se compra medios de comunicación, como en su momento lo hacían también los comunistas, claro que sí, o como ahora, seguro que lo está intentando China a base de introducirse con lobbies potentísimos cada vez más fuertes dentro de Europa. Porque la penetración de China en Europa, podríamos estar hablando durante horas, es más que espectacular en todos los campos, en la compra de empresas de automoción, de energía, de los puertos, de absolutamente de todo, cómo está penetrando, y especialmente en algunos países. Entonces, te quiero decir que es que al final, detrás de esa noticia que no nos cuentan, que solamente nos dan un pequeño flash, hay tantos intereses detrás que muchas veces es complicado desvelarlos, porque entre otras cosas a lo mejor ni te creen aunque aportes datos, porque como nos han simplificado tanto la noticia, pues la mayoría de las personas se la han creído así. Con la simplificación, por ejemplo, ¿no? Primero, pongamos en situación Rusia, ¿no? Rusia, el país más grande del mundo, casi 150 millones de habitantes, menos de la mitad de Estados Unidos, un PIB entre el de España y México. Es decir, que como potencia económica no lo es. Sí es potencia en cuanto a industria militar. Eso, por supuesto. Además, bueno, vimos que con la guerra de Siria, sus antimisiles S-300 se vendieron como churros, porque además, obviamente, casi de los mejores del mercado, al menos por aquel entonces. Pero quizá también importante que toque también lo que se está diciendo Pedro, ¿no? El juego de narrativas y de cómo nos venden. Recordemos con Trump el bloqueo evitó que España pudiera seguir vendiendo sus frutas y hortalizas a China. Si no me equivoco, eran casi 400.000 millones más o menos de beneficio para nuestras arcas a través de agricultura, cosa que por eso Rusia se fue a comprar Iberoamérica, entre otras cosas. Después, toda la campaña que hicieron de difamación con las Pussy Riots, obviamente también en cierta forma influenciada por Occidente, toda la campaña supuestamente por las leyes LGTB, pura cortina de humo para que nosotros dejáramos de mirar hacia Rusia y siguiéramos mirando hacia el otro foco, es decir, hacia el oeste. Pero igualmente también Rusia también tiene sus intereses en Europa, ¿no? Obviamente, cuanto más les saque de la influencia de la órbita de Estados Unidos, mejor para ellos. Recordemos también que, a pesar de esta palabrería, Alemania tiene un gasoducto directo con Rusia. Es decir, que la energía que nosotros nos venden de Argelia, que dependemos, por cierto, 75% de nuestra energía depende de suministro exterior. Alemania tiene todo el gas patrocinado por Rusia directamente desde su país al suyo. Es decir, que a ese país no le va a pasar nada. Pero también por todo esto con una periodista polaca, ¿no? Nos avisaba un poco de ese peligro también de cierta amor-odio, entre comillas, de ciertos sectores de política en España con Rusia, de si Rusia está apoyando la ultraderecha en Europa para desestabilizarla. Por el otro lado, mientras Occidente, Estados Unidos, patrocina ciertas conductas en la izquierda más progresista. Pero claro, eso es ¿para qué hace en todo caso esto Rusia, ¿no? Es obviamente para desestabilizar Europa. No Europa, sino la Unión Europea, porque de alguna manera, como también decíamos, Bruselas es un satélite, o gran parte satélite de Estados Unidos, y ojalá no lo fuera, ojalá tuviera realmente una política exterior mucho más independiente, pero es que precisamente Europa está en medio. Luego, las repúblicas soviéticas, a pesar también del grupo de Visegrado en Europa, lo más cercano también a Rusia, es repúblicas soviéticas, mucho más cercanas. Recordemos ahora también que Hungría va a comprar grandes dosis de la vacuna rusa por encima de los del mercado soviético. Toda la influencia que tiene en Oriente Próximo, en Oriente Medio, de ahí que, por ejemplo, vimos que actuara en la guerra de Siria, además defendiendo claramente sus intereses, y por lo que me han contado, además, de una manera muy estricta y militarmente impecable, entre otras cosas. Obviamente aquí habrá informaciones por todos los lados. Y luego también recordemos que, bueno, Rusia está frontera con China. Históricamente han tenido sus conflictos, pero China también querrá expandirse de alguna manera al mercado soviético. Rusia tiene, al mercado ruso, perdón. Rusia tiene una ventaja, y es que es un país tan grande que es muy hermético. Y eso también hasta ahora le ha servido para frenar cierta intromisión de agentes externos, prohibiendo otras cosas las fundaciones de Soros y otro tipo de fundaciones que estaban asociadas a agentes de inteligencia exterior. Como decías, Pedro, al principio, ¿no? El discurso de Putin
retomando quizá un poco el discurso que antes era de Trump, avisando de los peligros de ese globalismo, de esa destrucción de las naciones, de esa destrucción de los mercados, al menos como hasta ahora los conocíamos, va muy enfocado en esa línea de protección. Rusia también es muy parecida a China, aunque Rusia esté en Europa, Rusia es Asia, ¿no? Es otra forma de pensar, otra forma de actuar muy diferente a lo que tenemos. Las proyecciones a veces que muchos hacen, ¿no? Nos preguntamos por qué no tenemos ese mercado directo con Asia, ¿no? Con Rusia, lo que llaman Eurasia. Quizás eso sea también algo que tengamos que pensar en un futuro, sobre todo si, como están diciendo ahora con el tema del gran reseteo, se van a limitar los vuelos por cuestión de contaminación. Solo los grandes ricos podrán pagarse esos vuelos. Quizá tengamos que empezar a fomentar el comercio terrestre, en este caso, primero China, con la ruta de la seda que tiene, atravesando toda Asia hasta Europa, hasta los puertos del Egeo, y después tenemos también a Rusia, que la conectamos perfectamente con vía tren. Entonces, eso quizás sean dos oportunidades económicas para Europa si cae el lado occidental, el lado norteamericano o baja la influencia anglosajona antes o después. Sea como sea, lo decíamos, Europa está muy fastidiada. Sí, sobre todo, Javier, tienes razón, sobre todo porque Estados Unidos no va a permitir que haya una injerencia todavía mayor de China en Europa, y lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema del 5G, los esfuerzos que está haciendo para que los países no implementen sus sistemas, por ejemplo, de Huawei, y por otro lado, evidentemente, que a la Unión Europea ni se le ocurra acercarse ni lo más mínimo a Rusia, porque entonces sí que seríamos una verdadera amenaza para Estados Unidos. Y de hecho, ya Trump mostraba permanentemente su molestia porque Alemania tuviera en los Nord Stream precisamente para traer el gas directamente por el mar Báltico, directamente desde Rusia hasta Alemania, algo que a Trump le sentaba fatal, porque entre otras cosas Trump lo que pretendía era evidentemente traernos el gas desde Estados Unidos en buques butaneros, licuado, y que aquí lo regasificáramos. Pero, por ejemplo, has contado temas muy interesantes que podríamos estar hablando también durante días. Claro, uno de los problemas de Europa es cómo vamos a estar unidos y la percepción que la tenemos de amenaza es completamente diferente. Efectivamente, hay países, los bálticos o Polonia, que ellos todavía, y además por el pasado que tuvieron, su preocupación es Rusia, cómo no. Pero en cambio a nosotros, la preocupación es haber dejado de vender, como tú decías, frutas, verduras y hortalizas por miles de millones de euros a Rusia. Entonces, para que veamos que nuestra preocupación es diferente. Lo mismo que aquí nos preocupa el tema del terrorismo salafista yihadista del Magreb y del Sahel, o incluso cada vez más de África Occidental, claro, eso se lo vas a contar a un letón o a un estonio y no lo entienden en absoluto, ¿no? Porque ellos no tienen ese problema. Que es una de las circunstancias que nos impiden unirnos mucho más. Es ir un punto más allá de ser una mera unión económica, aunque también es incluso hasta discutible, pensando sobre todo, ya con esto termino, las diferencias que existen de fiscalidad, que se permite, algo que para mí me parece absolutamente insultante para los ciudadanos europeos, que se permitan en el seno de la Unión Europea tener países de baja fiscalidad. Porque los que os estarán escuchando están diciendo, ¿y hacia dónde huyo? ¿Hacia dónde corro? ¿Cómo salgo de esto? Estrechando un poco el cerco. Estrechando un poco el cerco, hablando de la Unión Europea, que estábamos ahora comentándolo, hay quizás como una división dentro de la Unión Europea, ¿no? Por un lado podríamos decir están Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, quizá como que van por su lado o intentan alejarse un poco de lo que son pues la Unión Europea, ¿no? Las instancias que se dan por parte de la Unión Europea a cumplir. Pero claro, todo esto teniendo esta realidad, por ejemplo, Hungría ha sido el primer país de la Unión Europea que ha firmado el acuerdo con la vacuna china. Lo ha hecho un poco a su bola. Ahora vemos que se ha demostrado también la vacuna rusa, no la china de momento, pero sí la rusa, que es bastante más eficaz que, por ejemplo, la que hemos hecho aquí, bueno, la que han hecho los británicos con Oxford AstraZeneca, y ahora a lo mejor también nosotros tenemos la vacuna rusa aquí. Entonces, dentro de la Unión Europea, esto puede acabar por, digamos, que esta unión que hemos vivido, sobre todo las nuevas generaciones, acostumbradas a esta época de paz, que es anormal en la historia de la humanidad, ¿puede desmembrarse la Unión Europea por este nuevo mundo que vamos a vivir o no? Ya se ha desmembrado. Pensemos que quien se ha ido es ni más ni menos que el Reino Unido. Que el Reino Unido era la segunda economía de la Unión Europea, la sexta mundial, y además una grandísima potencia en todos los órdenes. La importancia que sigue teniendo la City en el mundo financiero es impresionante, pero pensemos que encima, es que hasta desde el punto de vista militar, es un país con armamento nuclear, de los pocos que lo hay, que existen en el mundo, y se ha ido de la Unión Europea, que por algo es
evidentemente es por causas mucho más profundas también de lo que nos han dejado caer los medios. Un día te tenía que hacer un artículo al respecto, Jano, porque tengo mucha información. Porque no tengo tiempo. Esto ya, que sepan que los volveremos a traer, porque claro, hay muchos temas, haremos programas, porque es que, claro, estás contando cosas muy interesantes y mucha gente lo desconoce. Yo el primero, muchas cosas que estáis abordando los dos que yo no había escuchado. Perdona, Pedro, continúa. Pues fíjate, pues te voy a contar cosas de Hungría. Claro, efectivamente, Hungría, tú sabes que incluso la Unión Europea, la Comisión Europea le ha llegado a amenazar de expulsarle temporalmente de la Unión Europea, que se dice pronto, ¿no? A todo un país. Víctor Orbán, vamos, se ha convertido en el demonio, entre otras cosas, de George Soros, que sabes que le cerró la universidad que había creado en el país. ¿Y a qué universidad ha abierto? Una China. Y resulta que hace muy pocos días ha firmado un acuerdo con China para que China cree el primer campus universitario chino en la Unión Europea, que abrirá sus puertas en el 2024. Y entre otras cosas, de las 4 principales especialidades que de momento se van a estudiar en este centro, en este campus universitario chino, en Hungría, ¿cuál va a ser? La medicina tradicional china, que da la casualidad que es parte de esa medicina que llevan tiempo atacando desde otros lados, sois conscientes de ello, precisamente para que veáis que todo tiene un calado mucho más profundo, que nada es por casualidad, y eso no te lo suelen contar. Pero es que hace muy pocos días, ya un par de meses, China llegó a un acuerdo con Hungría dándole como 2.500 millones de euros para que construya una vía férrea desde Budapest hasta Bucarest, para que desde ahí posteriormente lo enlacen con el puerto del Pireo en Grecia, para que le sirva para llegar, como decía Javier, parte de la ruta de la seda marítima, y desde ahí enlace con la ruta de la seda terrestre y lleven otros los productos para el centro de Europa. Pero solamente con Hungría. Tú fíjate si hay temas interesantes. Claro, esto a la Unión Europea le ponen los pelos de punta, pero que, por cierto, China ya tiene un acuerdo comercial con 16 países europeos, 11 de los cuales pertenecen a la Unión Europea. Y tiene una presencia cada vez mayor, por ejemplo, en los Balcanes, que prácticamente se están convirtiendo casi en un territorio chino. Es decir, y podríamos seguir y seguir y seguir. Claro, si hablamos, por cierto, de la ruta de la seda terrestre, que no se nos olvide que llega a Madrid, desde Yiwu, en la costa china, 13.000 kilómetros de distancia, que emplea 60 maquinistas durante ese trayecto y que pasa por lugares donde las diferencias de temperatura a lo largo del año llegan a ser de 85 grados centígrados. Y en cambio lo consiguen. Es decir, es que los logros que hace esta gente, claro, es apabullante. Entonces, ¿dónde está el valor de las democracias? ¿Cómo, lo que tú decías, cómo no hacemos algo para reformar estas democracias, fortalecernos, dejarnos de estas peleas intestinas que vemos lamentablemente todos los días entre ayuntamientos, entre comunidades, entre gobiernos, Es que no puede ser. Tenemos que los ciudadanos movilizarnos para exigir una democracia mucho más perfeccionada, porque si no, una vez más, que no nos quepa ninguna duda, que llegarán otros modelos que se termine por implantar. Retomado lo que acabas de decir de la ruta de la seda, ¿no? Que antes se me había olvidado, justo que más llega a España. Hay un proyecto que precisamente que a través de los puertos de Valencia se pueda cruzar toda España en tren hasta Portugal. Y eso, como españoles, les haríamos muchísimo daño a los ingleses porque eliminaríamos Gibraltar como punto estratégico de comercio. Eso no creo que lo podamos hacer porque ya hemos visto que también dejamos Gibraltar de lado con ciertas políticas que tenemos, ¿no? Digo que también con lo de Gibraltar sería para otro tema. El tema de Hungría, ¿no? La República Checa, Eslovaquia, Polonia, el Grupo de Visegrado. El Grupo de Visegrado, recordemos que se formó hace mucho tiempo, hace casi, si no me equivoco, antes de... ¿Cuándo fue? Principios de siglo, si no me equivoco, como fortaleza entre estos 4 países que después se ha repetido al entrar en la Unión Europea, que son acosados precisamente por sus valores. La división en Europa principalmente es ideológica, porque al fin y al cabo todos queremos tener beneficios porque entre todos nos beneficiaríamos si tuviéramos algo más en común, pero la lucha y la imposición es ideológica, en concreto con ciertas políticas que muchos ya habéis visto que se están implantando sobre todo en el lado occidental europeo. Pero es que Hungría también es un país enigmático. Lo conozco bastante, es extremadamente interesante e invito a que la gente estudie sobre Hungría. Recordemos también que, después de perder la Primera Guerra Mundial, la Segunda perdió gran parte de los territorios que tenía, al menos lo que era antes parte del Imperio Austrohúngaro, pero que eso se está intentando ahora de alguna manera también recuperar o al menos tener influencia en esos países colindantes porque hay población de origen húngaro. Hungría, recordemos también que llegó a ser invadida por el Imperio Otomano y a pesar de eso tiene unas grandes relaciones con Turquía.
que en principio, obviamente, por su defensa del cristianismo como país y todo ese discurso que tiene Orbán como democracia iliberal, que no liberal, sino iliberal conservadora, sorprende esas relaciones con Turquía, pero son muy buenas. También las tiene con Israel. Luego recordemos también esas luchas, por ejemplo, cómo se ha atacado suciamente, yo creo, a Hungría, a Orbán, que recordemos que el año que viene hay elecciones, a través de, por ejemplo, de la orgía que pillaron homosexuales en Bruselas, en el que estaba un diputado que lleva por lo visto desde hace 30 años y que había sido uno de los responsables también de impulsar esas leyes del matrimonio tradicional. Es decir, se están utilizando todo tipo de artefactos, que obviamente, como decía Pedro, viendo esos medios de comunicación habituales, no nos enteramos de qué está pasando, pero luego también de cara al año que viene. Fidesz, el partido de Orbán, que vendría a ser un partido popular a lo húngaro, nada que ver con el Partido Popular que tenemos, es el partido principal del European Popular Party, del Partido Popular Europeo, que también se intentó expulsar a este partido Fidesz durante la pandemia debido a o más empoderamiento que había tenido durante la pandemia. Pero cuando yo hablo con amigos de allí, que además hacían el estudio de análisis y comparamos con España, se quedaban alucinados con lo que se estaba haciendo en España y no se hablaba en medios europeos internacionales, y en cambio a lo poco que hacía Hungría se le atacaba precisamente con toda esa maquinaria de propaganda. Y aquí algo sorprendente también, hace unos años el partido principal de la extrema derecha era Jobbik, que los he visto yo en la plaza principal de Budapest, Brazón Alto, con sus brazaletes, etcétera. Ahora están apoyando a los verdes, a los partidos más izquierdistas. Es decir, hay un alineamiento entre toda la oposición contra Fidesz que quizá no les haga tan bien el próximo año. Por eso todos estos ataques para intentar limar la imagen de Orbán. Hungría, recordemos que es un país de 9 millones de habitantes. Es un poquito más grande que bien sea Cataluña o Madrid, y tiene una potencia bastante grande para lo que es, sobre todo, cuando terminó el muro de Berlín, o cuando se cayó el muro de Berlín, terminó la Unión Soviética, prácticamente todo se privatizó. Pero de alguna manera la economía ahora más o menos está en 50-50% de empresas nacionales. Y lo que decía, por ejemplo, Orbán cuando salió todo el tema de la vacuna, decía, ok, muy bien, ustedes denme la fórmula y ya la produzco yo en mis laboratorios. Ese proteccionismo económico, de alguna manera, que algunos lo ven muy mal, está sirviendo para que Hungría aguante, como no aguantan otros países, todos estos achaques a nivel de política internacional y económica. Sorprendentemente, yo creo que es un ejemplo de cómo llevar un país. Es cierto que es un país pequeño, pero es un país que se está administrando bastante bien, con todos sus fallos y desigualdades que tiene, pero está mostrando el grupo de Visegrado que otra manera de llevar la política en Europa es posible, y por eso también esos ataques por gran parte de los países occidentales de Europa. Mira, ¿sabes lo que pasa, Javier? Yo por lo que he hablado, y además en algunos casos últimamente, y con personas relevantes de estos países, ¿qué sucede? Mira, cada uno pensamos como vivimos o como hemos vivido, es decir, somos fruto también de nuestra experiencia. Y en estos países en general, sobre todo las personas de una cierta edad, tienen mucho miedo a perder la libertad que han ganado una vez que se libraron del yugo comunista. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que de hecho, sabes que, por ejemplo, ahora que tanto hablamos aquí de la censura en las redes sociales, estos países están desarrollando, concretamente Polonia y Hungría, están promulgando leyes que impidan que exista esa censura en las redes sociales, porque les preocupa muchísimo la libertad y la libertad individual, y sobre todo les preocupa que se destruya lo que ellos entienden que este nuevo socialismo moderno que tiene la capacidad para destruir lo que ellos consideran valores tradicionales. Y aunque por un lado perciban la cierta amenaza de Rusia, y por otro lado incluso tienen cierta afinidad, pero la perciban en el sentido de que, aunque nada más sea por proximidad geográfica, pues pensando lo que ha sucedido, lo que le pasó a Polonia, pues que lo perciban como una amenaza, pero en cierto modo mantienen una afinidad en cuanto a esos valores neoconservadores. Y entonces todo lo que ellos venga o que intuya que viene como una manipulación a través de lo que sea, de ONGs, de universidades, de movimientos sociales, y que lo perciban como una manipulación por parte de estos grandes, poderosos, ultraprogresistas, les preocupa muchísimo porque creen que puede convulsionar su sociedad. Y yo creo que es un poco lo que está pasando, Javier. Totalmente. Además, luego, lo que tú decías también de Soros, ¿no? Que te vas a los medios húngaros, es muy curioso que la realidad es completamente opuesta. Aquí lo mainstream, ¿no?, que se dice ahora, es como noticias más escolares hacia la izquierda, más progresistas, más a favor de todo cierta ingeniería social.
Y allí es lo contrario, allí se habla de Soros abiertamente en la televisión pública, de la influencia de los metacapitalistas, de las Big Tech, de las Big Finance. Es muy diferente. Obviamente, si no sales a los medios internacionales, informarte de un país es complicado, y mucho más si solo te informas a través de los medios nacionales. Pero enlazando con lo que tú decías, ¿no? Es curioso cómo estos países, precisamente los que han sufrido estas dictaduras, los que están haciendo todo para sobrevivir, tienen buenas relaciones también con países que están en esa situación. Por ejemplo, la relación entre Israel y Hungría tiene mucho que ver, ¿no? Israel es un país que se defiende a muerte, un país superpotente en tecnología militar, tecnología agrícola, que es un ejemplo en ese sentido para estos países pequeños, diciendo, oye, hay un ejemplo de países que se autogestionan de alguna manera, que se les respeta, en cierta manera, esa autogestión, y que también queremos tener ese modelo, ¿no? En Europa se habla de ese eurocomunismo, de ese socialismo actual, de esos estados en los que se están entrometiendo en todos los aspectos, desde que las feministas dijeron que lo personal es político, estamos como estamos, y de alguna manera están intentando poner freno. Por eso se les llama fascistas, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero si vemos los discursos de Orbán, es simplemente alguien que defiende su tradición y su cultura muy por encima de cualquier otra cosa. Y son países cuyos presidentes realmente defienden los intereses de la población, que es a mí lo que más me llama la atención, ¿no? Nos han acostumbrado a que todos los países de Occidente tengan que ser, los presidentes de Occidente tengan que ser presidentes del mundo, o presidentes que den ejemplos morales. Estos países son presidentes muy pragmáticos, y yo creo que realmente tendríamos que, como ciudadanos, aprender mucho más de este tipo de políticas. Obviamente cometen sus errores. República Checa, por ejemplo, es la meca del porno en Europa, no vamos a ponerlo de ejemplo en ese aspecto, sí, pero para algunos que les gusta, sí. Aquí se sabe. Desde luego, como meca de empresas, igual puede servir, pero creo que nos falta mucho por aprender de los países Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, que lo cual demuestra que la democracia de poco sirve si luego las papeletas, el que las mete, pues está completamente desinformado o cree cosas que no son ciertas, se cree que son veraces. Totalmente. Votar está muy bien, pero hay que votar si la población... Hablaba Pedro y hablabas tú también de cómo esos países han tenido que conquistar la libertad. Nosotros, en pues sangre y fuego, recordemos el lanzamiento de Budapest de 1956. O el Armia Krajowa en Polonia, que primero luchó contra los nazis, luego contra los comunistas. Claro, o sea, son países que la sociedad tiene muy claro el valor de la libertad. Aquí no. Entonces, aquí por mucho que pongamos urnas, pues no se va a solucionar el problema. El problema es más bien, yo creo, social, que no una cuestión del sistema o si tenemos que acudir a votar más o menos. Pero volviendo un poco a lo que estabais comentando, ha salido Soros a la palestra con Hungría, comentabas tú, Javier. Como en Hungría es verdad que, bueno, abiertamente tienen como ese gran conflicto, ¿no?, entre Orbán y Soros. Mucha gente se pregunta, ¿de verdad Soros tiene un poder tan fuerte como todo el mundo cree? ¿O por el contrario quizá hay una parte de mito, o es cierto que sí que intenta influir en el mundo, pero no tiene ese poder tan absoluto como algunos le otorgan? Dale, Pedro. Lo tiene y muchísimo más. Es verdad que no es el único que lo tiene, y tampoco es la única fuerza que lucha en esa dirección. Hay muchas fuerzas enfrentadas, pero claro que lo tiene. O sea, la lista de la penetración en todo tipo de fundaciones, ONGs, estamentos de todo tipo, medios de comunicación, es verdaderamente apabullante. Y hay muchos libros que se pueden leer al respecto. Hay uno muy bueno de Juan Antonio de Castro, Arespacochaga, El Soros rompiendo España, que lo recomiendo su lectura, que te da muchísimas claves y además perfectamente documentado, ¿no? Entonces, además, en este caso concreto, como a mí me ha tocado sufrirlo, es decir, que no me estoy tampoco inventando nada, porque esto ya sabes que hay quien lo lee y hay quien lo vive. A mí en este caso me tocó vivirlo, ¿no? Entonces, y yo he sufrido, en el momento que yo cité en el primer libro, En Así se domina el mundo, se me ocurrió citar a Soros, a partir de ese momento ha sido una pesadilla para mí. Claramente, sitios donde yo colaboraba habitualmente, escribiendo, con colaboraciones audiovisuales, que no me volvieron a llamar directamente. Y a partir de ahí he sufrido ataques por parte de lo que yo llamo, y creo que no me equivoco clarísimamente, la secta sorosiana, porque esto se ha convertido en una gran secta de personas muy influyentes a todos los niveles, en todos los estamentos políticos, económicos, medios de comunicación, que tienen una fuerza tremenda, que al que se empeñan en ir contra él, le destruyen con una facilidad pasmosa. Y por supuesto que tiene una grandísima influencia. Que te digo, que no es el único que la tiene, por supuesto. Que incluso puede que haya alguien por detrás de él
para la hora de facilitarle medios, pues también, y que también hay gente que está enfrentada con él, por supuestísimo. Ahora, que es partícipe de muchas de estas movilizaciones espontáneas o todas estas revoluciones que ha habido por el mundo, o de estas permanentes manifestaciones callejeras que tenía Trump día sí, día también, vamos, no es que exista ninguna duda, es que está absolutamente documentado. Si me permites, Javi, antes de contestar, por ejemplo, esas manifestaciones espontáneas, entre comillas, el Black Lives Matter estaba financiado por ActBlue, que directamente financiaba al Partido Demócrata. Y esto pues espérate que le van a dar el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Claro que menos. Está nominado, le acaban de nominar. Sí, no, sí, totalmente. El otro día lo leímos y la verdad es que, bueno, esto ya es de chiste. Perdona, Javi. No saben a quién dárselo, si a Black Lives Matter o directamente ya a Joe Biden, que tampoco. Oye, si se lo dieron a Obama, ¿por qué no se lo van a dar a Biden? Claro. No, eso demuestra hasta qué punto. Como, claro, Kamala, como nos la venderán como una la primera presidenta negra india. Yo creo que están esperando a la mujer de Obama, más bien. Yo creo que es como lo que ellos desearían que fuese Michelle. A lo mejor se le adelanta porque Biden veremos lo que dura, pero bueno. Eso es otra cosa que me llama mucho la atención de Estados Unidos, las sagas familiares. O sea, que demuestra el grado de democracia que existe allí, ¿no? Que sí, cuando no son los Obama, cuando no los Bush, cuando no... Mucho criticar Europa y las familias nobles, pero ahí están otras familias nobles, ¿no? Las modernas. Kamala Harris, que es una persona muy preparada, muy capacitada, muy inteligente, pero ojo, mucho más radical que Biden. Porque Biden al final, si lo comparamos aquí, sería de Ciudadanos casi hasta del PP. Pero ojo, que Harris es muy de izquierdas. Harris está considerada oficialmente como la congresista más radical de izquierdas de todos. O sea, ya es decir, en Estados Unidos, con todo lo que ella hace a la derecha, que sea considerada del otro lado, es curioso. Con el tema de Soros, bueno, simplemente por no enrollarnos más, Jano, porque si no estaríamos aquí hablando de Soros mucho tiempo. Hay que entender el contexto en el que nace, ¿no? O sea, en 1930, Europa entre guerras, 3 años después toma Hitler el poder en Alemania, la persecución de los judíos, y él nace de una familia judía, y obviamente eso le marca. Pero consigue escapar a Londres, ahí es donde se forma, y justo su pasión ha sido siempre la filosofía, no la economía, aunque su don ha sido precisamente lo económico. De hecho, lo filosófico siempre fue bastante despreciado. Eso intentó administrarlo en temas económicos, entre otras cosas con la teoría de la reflexología, pero bueno, eso es otro tema. Y precisamente cuando empieza a conseguir esa capacidad económica, en 1960, ya extremadamente rico, es cuando empieza a probar ensayo y error, ¿no? De manera casi descartiana, como que tenía ánimo de cambiar las cosas. Él cuenta en sus memorias como, por ejemplo, empezó con Hungría, precisamente, con lo que llama la campaña Xerox, que lo que hizo fue enviar las fotocopiadoras Xerox, que no existía por aquel entonces, para empezar a fotocopiar libros para traficar con ideas, siempre, obviamente, del lado más occidental, más procapitalista, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza a ver, primero, obviamente, los errores que tiene de dar dinero a otra gente y luego se profesionaliza después del crack del 1992, cuando hunde la libra esterlina. Al año siguiente crea el Open Society Institute, que es el germen de lo que conocemos hoy como Open Society Foundations, que no es una fundación, es una fundación de fundaciones, que se dedica simplemente a canalizar toda esa inmensa cantidad de dinero. Recordemos que hasta ahora, si no me equivoco, se ha donado más de 36.000 millones que se ha destinado precisamente a este tipo de obras que dice Pedro: desestabilizar naciones, revoluciones de color, promoción de aborto, ideología de género, etcétera, etcétera. Que al fin y al cabo sigue el parámetro de la ventana de Overton, es pura ventana de Overton, o sea, casi prácticamente de ciencia política. Si tú puedes controlar los 5 caminos posibles, o 4 de los 5, que primero es ONGs, fundaciones, think tanks, que generan estudios, que generan papers, que oficialmente demuestran ciertas ideas o empiezan a promover ciertas ideas. Después financias medios de comunicación que se hacen eco de esos informes, que empiezan a bombardear a la población, la cual a base de repetición o bien acaba aceptando esas ideas como propias o bien simplemente acaba acostumbrándose a esas ideas. Después tienes políticos, también en gran parte influidos por Soros. Recordemos que 1/4 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estado o está en la órbita de las fundaciones de Soros, 1/4 del mayor Tribunal de Derechos Humanos de Europa, que eso ya es decir mucho, y tiene además acceso directo a Ursula von der Leyen. Después, hoy esos políticos, haciéndose eco, del principio, de las reclamaciones sociales, ya van al poder legislativo y imponen una legislación que va cambiando la realidad de nuestros países. Muchos de los países que hemos hablado antes, incluso en la primavera árabe, han caído en ese sistema. Y también en Europa del Este. El Euromaidán no solo tiene influencia de Occidente. Occidente nos vendió, o digamos nuestros medios de comunicación dijeron que era todo culpa de Rusia, que quería hacerse con el control de Ucrania, etcétera, etcétera, pero también tiene mucho que ver con las fundaciones de Soros desde hace muchísimo tiempo, minando precisamente esa identidad rusa o esa influencia rusa
para atraer en el polo de la OTAN, en el polo más atlantista de las políticas. Como bien dice Pedro, yo siempre he dicho que Soros, si se puede mostrar, es porque alguien se lo permite o porque sirve de relaciones públicas cuando otros más importantes y más poderosos no lo hacen, ¿no? Soros ya está mayor, yo creo, cuando hablamos de Soros generalmente la gente se piensa que hablamos de la persona, ¿no? Hablamos del proyecto Soros, todo lo que significa el proyecto Soros, todas las empresas multinacionales, inversiones, todo ese entramado extremadamente complejo que es que nos llevaría 2-3 vidas poder desenmarañar todo eso, que además su legado está en su hijo, Alex Soros, que es posiblemente ahora al que tendré que poner la lupa para espiarle un poquito, ¿no? Porque es muy joven, es de las mismas ideas y es el que se reúne, entre otros, por cierto, con Pedro Sánchez en foros como el de Davos o en foros económicos internacionales. Y que, por cierto, foto en Instagram apoyando a Kamala Harris. Entonces, bueno, pues vemos la influencia también de ese tipo de personas. Recordemos que Soros y otros tantos tienen el poder, el tradicional poder económico que les ha permitido un acceso al poder político. Y tiene un enfrentamiento muy evidente con las Big Tech, que es el nuevo poder. Y eso se ve, por ejemplo, a raíz de 2016, cuando gana Trump. Hay un ataque constante en medios de comunicación a Facebook diciendo que por no haber censurado ha permitido que Trump ganara. Y qué curiosidad que a raíz de ese fallo, entre comillas, empieza la Unión Europea a presionar a empresas como Facebook y otras multinacionales tecnológicas para que pagaran impuestos que hasta ahora no habían pagado. Es decir, de alguna manera Soros y compañía les han dicho, toc a Europa, vamos a apretar por aquí para que se den cuenta de que los perros viejos son los que todavía mandamos. Esa pugna entre Big Finance y Big Tech es lo que también estamos viendo ahora a nivel internacional y es lo que también se está viendo en el Foro Económico Mundial. Es decir, todo esto es tan complicado que es muy difícil ahora mismo hablar ahora en 5 minutos, pero bueno, esperemos que entre Pedro y yo hoy os hayamos dado una pequeña imagen de lo que puede ser este personaje y otros tantos, porque como bien dicen, no es solo su fundación. Estamos hablando de los Carnage, de Ford, de Barbour, en fin, de una serie de grandes economistas tradicionales, de grandes sagas familiares muy poderosas que son los que han ido financiando todo esto siempre bajo ese capitalismo de amigos y lo que llaman ahora la responsabilidad social corporativa, que no es otra cosa que o bien blanqueo de capitales a través de fundaciones o simplemente mostrar una cara más amable cuando lo que en la realidad es todo lo contrario. Pues para concluir ya, último tema, vamos a hablar de las Big Tech, porque es verdad que han salido a colación en varias ocasiones. Repito, vuelvo a insistir. Este libro de don Pedro Baños explica muy bien, es que de verdad, es que tal cual lo que escribiste, Pedro, cuando luego ocurrió, uno dice, bueno, si es que esto yo ya lo he leído. ¿Dónde? En este libro, El dominio mental, que está siendo un éxito, lo cual es positivo, porque es cierto que hay una frase por ahí que me gusta mucho, que de nada sirven las urnas si el que vota es un analfabeto. O sea, el problema es que la gente tiene que tener interés por saber, por también escuchar otros puntos de vista y por conocer. Entonces, vamos a explicar un poco, brevemente, para no irnos mucho de tiempo y así ya os libero, el papel que está teniendo las Big Tech. Porque hemos visto, como decía Javier, comentaba el tema de la censura en redes sociales, como a Donald Trump, una de las cosas que me parecen escandalosas, ya no es que lo hayan expulsado de Twitter o de Facebook, sino que todas al unísono han estado expulsándolo hasta de Spotify. Que digo, pero bueno, es que está de Spotify, no lo han expulsado. Entonces, este poder de las Big Tech que tú muy bien explicas en el libro, ese dominio mental, ¿a qué nos enfrentamos? De hecho, yo, por ejemplo, ahora tengo que decirle a la gente que le dé like, porque si no, el algoritmo de YouTube no posiciona también el vídeo. Así que aprovecho, señores, para que si puedan dejarle un like, que es gratis, no consume, lo dejen. Pero ¿cómo es esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando? Si quieres empezar tú, Pedro. Pues mira, no solamente son las grandes empresas tecnológicas del mundo ciberespacial, por así decirlo, sí, pues eso, las que conocemos, Facebook, Twitter, LinkedIn o WhatsApp. Estamos hablando también, y muy importante, de las empresas de altísima tecnología. Y precisamente en el libro, y lo enlazo con una noticia que ha aparecido ayer y hoy, de lo que está haciendo Elon Musk, antes lo ha mencionado también Javier, con este proyecto Neuralink, que ya a un mono ha conseguido implantarle unos chips para que con el pensamiento pueda jugar con unos videojuegos. Y ya nos está diciendo que quiere que antes de que acabe el año lo esté consiguiendo con seres humanos. Yo lo ponía en el libro también. Es el camino al que vamos. Porque el problema es que cuando tú, con tu pensamiento, puedas mover un aparato electrónico, obviamente ese aparato electrónico tiene que estarte leyendo el pensamiento. Con lo cual, lo que se está experimentando es para que no solamente lean todos tus pensamientos, que era ya nuestro último refugio, lo poco que nos quedaba, sino para que te puedan modificar tus pensamientos, que ya es el colmo, ¿no? Bien, pero mira, hay una cosa muy importante. ¿Cuándo empiezan los ataques contra Trump?
cuando ya estaba desfenestrado prácticamente. Es decir, cuando ya estaba caído. Ya sabemos que es muy fácil hacer leña del árbol caído. Porque cuando a Twitter le interesó, que le movía muchísima gente, entre otras cosas porque tenía 90 millones de seguidores, porque conseguía mucha viralidad, ¿qué es lo que pretende Twitter? Que tú estés además interactuando, porque ese sistema gratuito, que no lo es, vive de los datos que tú le aportas y del tiempo que pasas dentro de él. No te preocupes que no le censuraba. Le censura en el momento concreto, que a mí me parece una auténtica aberración, por supuesto, en el momento concreto que ya no es nadie, por así decirlo. Porque yo sigo pensando que el sistema westfaliano, es decir, el poder de los estados, sigue siendo tan impresionante que para mí sigue siendo lo que manda. Tú piensas que un estado, por muy fuerte que sea una empresa tecnológica, por muchos cientos de miles de millones que tenga su propietario, que tenga cientos de millones de seguidores, tú piensas que un estado, una gran potencia, tiene toda su fuerza judicial, toda su fuerza de sus servicios de inteligencia, de su sistema diplomático, y cuando quiere puede aplastar, aunque tarde, la burocracia es muy lenta, aunque tarde puede aplastar a cualquiera. Tenemos el caso bien claro de lo que pasaba en Rusia. Antes de la llegada de Putin al poder, en el año 2000, había una serie de oligarcas que estaban esquilmando el país, que se habían hecho hiper requete multimillonarios, y además el dinero, curiosamente, se lo estaba llevando a la City de Londres también. Hasta que llega Putin y dice, se acabó. Y gente que decía, pero hombre, ¿cómo va a acabar con este que es tan sumamente rico? Y cuando quiso, pues acabó con él. Pero como aquí, y lo hemos visto ejemplos en España, tenemos el caso de Mario Conde, que era aclamado por todo el mundo, una persona rica, una persona millonaria, y de repente cuando la máquina del Estado se quiere poner en contra de él, por motivos que podemos también hablar largo y tendido, pues lo aplastan. Porque el sistema, claro, es que tienes todo el sistema, tienes el sistema policial, el sistema judicial, los servicios de inteligencia. Tú sabes el poder que te da eso. Y una empresa, por mucho poder que lo quiera que tener, no tiene todos esos medios a su disposición. Aunque tenga su inteligencia privada, y si me apuras hasta ejércitos privados, pero no tiene todo el poder que puede tener un gran país, una gran potencia. Y por tanto es verdad que la economía dirige muchas veces la política, pero la política tiene resortes muy importantes para poder, en caso necesario, con esta economía. A mí me ha costado entenderlo, fíjate, yo sí que también a los que pensaba que al final la economía era lo más importante, que la economía quitaba y ponía gobiernos, pero que probablemente sea otra economía la que quiere acabar con esas economías, porque es verdad que nuestros políticos están manejados por otras influencias, por otras fuerzas que muchas veces les llevan a tomar decisiones que no les gustaría tomar, pero porque hay otra fuerza detrás que utiliza esos mecanismos del Estado para acabar con las otras. Pero lo cierto es que creo que sigue el sistema westfaliano, ya por no extender más, sigue primando. Y es verdad que tienen fuerza, pero creo que en caso necesario se les podría poner coto. Ojalá sea así, Pedro, porque yo creo que lo que estamos viendo es que precisamente ese metacapitalismo que existe y que se ha hecho de alguna manera con el control de gran parte de la soberanía, precisamente, no de la soberanía en sí, porque esa soberanía, queramos o no, precisamente a través de ese contrato social reside donde reside, pero sí hacerse con los resortes que de alguna manera manejan las mentes de los soberanos, ¿no? Y sobre todo de una clase política, sobre todo occidental, pues a nivel moral, pues obviamente no tiene nada que ver, ¿no? A nivel de valores, a nivel de exigencia personal. ¿Cuál es el problema también con las tecnológicas? Google y Apple tienen el 99,4% de todo el mercado digital. Es prácticamente todo lo que pasa por sus manos. Google, que ahora tiene divisiones de robótica, aeroespacial, de inteligencia artificial, de robotización. Tiene una serie de otras ocultas también que obviamente tienen muchísima relación con los estados. Como te estaba diciendo, hay un montón de contratos militares, secretos o contratos de producción estatal que se hacen con estas megaempresas que les sirve también obviamente para dominar a otras potencias, como por ejemplo puede ser la batalla que hemos estado hablando. Recordemos lo que estamos viendo ahora últimamente. La noticia de hoy, Parler, la empresa a la que Amazon le había quitado los servidores pagando $300.000 mensuales, es decir, que ya ni siquiera como cliente tienes derechos, acaba de echar al propio CEO de la empresa. Parler ha echado al CEO, a que habían amenazado de muerte hace nada, simplemente por tener una plataforma digital donde la gente iba huyendo de la persecución de otras plataformas digitales. Eso ya quiere decir mucho. Pero el tema digital, ¿no? ¿A dónde? No nos damos cuenta muchas veces de lo que tenemos en nuestras manos. El teléfono, por ejemplo, ¿no? El espía perfecto. Todo pasa, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, nuestros miedos, nuestros deseos, lo que compramos,
Aquí se está haciendo un perfil absoluto sobre nosotros. Son capaces incluso de predecir lo que vamos a votar antes de que nosotros lo sepamos. Como bien sabe Pedro, o sea, los datos que se extrae de aquí puede segmentar tanto a la población que ni siquiera nos damos cuenta. Las selfies, el Face ID de Apple, todo lo que sea desbloquear las caras con las cámaras, estamos alimentando las lecturas biométricas, que estamos alimentando logaritmos que tienen el machine learning, que son capaces ahora mismo de aprender por sí mismos. Si a la máquina solo le falta tener la conciencia propia, pero ya son capaces de automáticamente aprender por sí mismas. Tú les das unos datos y de ahí ya empiezan a generar escenarios, empiezan a generar hipótesis y son capaces de aprender. El último test que se hizo fue una máquina con un ser humano. En menos de 1 hora le ganaba siempre al ser humano. En menos de 4 horas había aprendido a jugar a todos los juegos y batía a todos los seres humanos contra los que se enfrentaba. Es decir, imaginémonos la capacidad, bueno, y no hemos hablado de los ordenadores cuánticos, la potencia cuántica, estamos hablando ya de Matrix se queda corto. Es decir, de que lo que antes tardaba siglos, años, decenas de años, ahora se hace prácticamente en decenas de segundos. Esta tecnología también aplicada a nivel económico en los mercados, eso les hace a grandes empresas que tienen esa inteligencia, como por ejemplo China, también por eso se está haciendo con gran parte de los mercados, Soros y otros también, por cierto, es que mientras nosotros como humanos, en lo que tardamos en comprar o vender una acción, que yo por cierto no manejo bolsa, pero en lo que tardamos en eso, ya unas máquinas han vendido han hecho millones de operaciones en menos de un segundo. Y todo eso es lo que se está robotizando y todo eso es lo que también, queramos o no, esa tecnología, no solo las Big Tech como las conocemos de redes sociales, sino toda esa tecnología es la que va a dominar al ser humano, que es lo que estábamos hablando antes. Ojalá, Pedro, con lo que estabas diciendo, ojalá los estados puedan tener al menos unas herramientas legales para enfrentarse a eso. Pero si nos fijamos otros tratados como el TTIP de libre comercio que se quiso firmar entre Europa y Estados Unidos, permitía que las empresas pudieran denunciar a los estados-nación que no les permitían asentarse en tribunales como, por ejemplo, el Internacional de la Haya. Es decir, la soberanía ya de los estados me parece que quizá no sea tan fuerte, sobre todo porque estas empresas, como digo, son las que se han aliado con los grandes jefes de poder. Microsoft, hay que nos venden ahora a Gates como casi un mesías, igual que nos vendieron a Soros en su momento, lleva casi 3 décadas en China y cuando lo hemos visto, si China te permite meterte en su país, obviamente es bajo el control o regulación de alguna manera del Estado. Ahí se reunió las fotos de Gates con Jiang Zemin, que fue presidente del Partido Comunista Chino en los años 80-90. Empezó ya en el 98, primera reunión en el 94, en el 98 empezó a construir en China. Por lo tanto, hay una gran alianza entre poder político, metacapitalistas, Big Finance, Big Tech, que me parece que estamos muy fuera nosotros de ciudadanos comunes de la ecuación. Pero, repito, ojalá, Pedro, tenga razón y podamos ponerle freno. Porque esto, desde luego, es muy, muy complicado. Y de alguna manera, perdón, con esto termino, si nos vamos a esa economía digital, a ese mundo digital, pensemos también en el conocimiento digital. Es decir, el conocimiento que hemos conocido hasta ahora, para la redundancia, va a desaparecer, porque ya no va a haber Fahrenheit 911 tipos de cosas, ¿no? El acceder a un libro que está escrito lo que existía previamente, eso va a desaparecer, de ahí que estén fomentando la educación a distancia. Si la verdad es la posverdad, es lo que en el momento es verdad y lo que te digan que es verdad, y podemos modificar las plataformas digitales borrando casi como la condena al olvido del Imperio Romano, significa que no va a haber un conocimiento previo. La verdad es lo que toque que sea verdad. Eso es extremadamente peligroso. Sí, tiene razón, Javier, pero mira, yo a lo que me refería, que igual no me he expresado bien, que al final tenemos que entender una cosa. Mira, este ciberespacio que lo inventa Estados Unidos, que viene de los años 70, ya de la época de la guerra de Vietnam, nace como un experimento, es el ARPANET, militar y de inteligencia. No se nos debe olvidar que sigue siendo utilizado con los mismos fines. Otra cosa es que lo utilizamos todos los días para hacer transacciones, para hacer búsquedas, lo que queramos, ¿no? La prueba está que Estados Unidos sistemáticamente está acusando a las empresas chinas, sea Huawei o sea hasta TikTok, de en realidad estar trabajando para los servicios de inteligencia chinos y para el Ejército Popular chino. Mira, ya hay muchos informes desclasificados, que ya cuando nace la CIA en los años 50, tenía todos los cables que se mandaban a través de Western Union. Los escándalos que tenemos conocidos de cómo la NSA, por ejemplo,
tenía intervenida todos los sistemas de telefonía de AT&T o de Verizon. Quiere decir que, por supuesto, que los servicios de inteligencia han penetrado en todos estos, o dirigen de alguna manera todos estos conglomerados. No pensemos que van por libre, ni muchísimo menos. Y que, evidentemente, estos datos que generan, pero esto no lo cuenta Edward Snowden en su libro, como estos datos que se generan también son utilizados, cómo no, por los servicios de inteligencia. Y piensa que los servicios de inteligencia potentes, que tienen decenas de miles de personas trabajando, saben muy bien, en caso necesario, cómo convencer de una forma o de otra, sea con trapas de miel, con extorsiones o de la manera que sea, a los directivos de esas empresas para que les proporcione la información necesaria. Y si no, ya tienen la gente que conoce cómo penetrar de otra forma para hacerse con esos datos. Es lo que te quería decir. Que evidentemente tiene un gran poder, sí, que no sabemos exactamente tampoco en qué va a degenerar esta situación o cómo lo van a limitar, tampoco lo podemos decir a ciencia cierta. Ahora que sigo pensando que hoy por hoy los estados todavía tienen muchas bazas en sus manos para controlar estos sistemas y, en caso necesario, para ponerles los límites que ellos consideren que deben de ponerles. Pero, por supuesto, también tienes tu razón, Javier, que habríamos mucho que discutir sobre este tema porque no está tampoco tan claro, ni mucho menos, como yo lo acabo de plantear. De hecho, otra cosa, Jano, perdona. Es que he visto ahí la gente que está preguntando sobre el... perdón, termina. No, simplemente un detalle, porque lo que ha dicho Pedro del poder de los estados, no recuerdo en qué país africano ahora mismo, no recuerdo cuál, se prohibió Twitter en las elecciones. No sé si era Uganda, pero a lo mejor me estoy colando y no era Uganda. Pero sí que sé que fue un país africano que hace apenas un mes baneó, entre comillas, el propio Estado, el uso de Twitter en las elecciones. Y Twitter, claro, se quejó muchísimo de que esto atentaba contra la libertad de expresión. Pero fíjate, Jano, el Turquía... Bueno. Es decir, que para que veamos como cuando queremos criticamos la censura y cuando no, pues nos parece tan bien, ¿no? Cuando lo hacen, en este caso, contrario. Turquía, por ejemplo, el verano pasado promulgó una ley en la que obliga a todas las empresas tecnológicas, de las que estamos hablando de redes sociales, a tener un representante en el país al cual acudan las autoridades turcas inmediatamente para decirle, oiga, inmediatamente bloquee o expulse de la red a esta persona, a esta cuenta. Y lo ha hecho con decenas de miles de cuentas, Y además, es que si no, no la deja operar en el país. Es decir, para que veamos la fuerza que tiene. Decimos, hombre, ¿y cómo le puede hacer eso a Twitter? O a Facebook. Fíjate el poder que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene WhatsApp, que tiene no sé qué. Pues se lo hace y le dice, si no, pues usted no funciona en mi país. Es decir, para que veamos la fuerza que siguen teniendo cuando quieren ejercerla, porque, ojo, a lo mejor no les interesa ejercerla, porque mientras estén funcionando y nos den apariencia de libertad y de que tenemos opinión, lo que nos están haciendo los estados es manejarnos a los ciudadanos, precisamente porque nos están engañando con esa falsa libertad y con esa falsa, digamos, comunicación que estamos haciendo tan libre a través de las redes sociales. Y lo único que estamos haciendo, como bien decía Javier, es aportar datos de manera sistemática que permite establecer un perfil sobre nosotros, económico, psicológico, de inteligencia, absolutamente todo, hoy en día acertado prácticamente al 100%. Sí, era Uganda el país que lo había bloqueado a Twitter. Javi, perdona, querías comentar algo y ya cerramos. Sí, se dice de chiste, ¿no? Que la red social del FBI es el Facebook, por la información un poquito más detalles y más fotos, y de la CIA es Twitter, porque como son mensajes pequeñitos, así pueden enterarse bien de todo, ¿no? Dos apuntes muy rápidos por tema de seguridad. El 5G, se habla mucho del 5G, que si la pandemia, que si el virus. El 5G es simplemente un ancho de banda 100 veces más grande que el 4G para poder canalizar toda la información digital que va a venir precisamente a través de ese mundo. Es decir, lo que hablamos de Internet de las cosas, que se habla de casi 500.000 millones de dispositivos digitales que van a estar conectados entre sí, precisamente en tiempo real, y todo eso tiene que canalizarse con el 5G, que eso ya es mucho. Entonces, tenemos que entender por dónde van los tiros. Es decir, tanta desinformación a mí a veces me complica. Vamos, creo que es demasiado, como bien decía Pedro, ¿no? Nos hacen mirar para un lado cuando la realidad es completamente diferente. Así que, nada, simplemente ese input sobre el 5G, porque creo que ha habido mucha desinformación y es importante que no caigamos en esos errores. Bueno, pues os emplazo para una nueva ocasión. Vuelvo a recomendar también, una vez más, de verdad, todo esto está aquí recogido sobre las Big Tech y sobre este nuevo dominio mental, cómo se utiliza la tecnología en el libro de Pedro. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí, en esta casa, que bueno, ya lo sabéis, Pedro colabora con nosotros en El Liberal,
aquí respetamos todas las opiniones porque creemos que es positivo que la gente pues, se nutra de otras visiones, se estará más o menos de acuerdo, pero sobre todo que se despierte el interés por conocer si de verdad queremos mejorar como sociedad, mejorar como democracia previamente, debemos mejorar como sociedad y sobre todo a nivel intelectual. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros y nada, nos vemos próximamente. Muchas gracias, Tano, muchas gracias, Javier. He disfrutado muchísimo, se nos ha pasado el tiempo volando, así que también pues quedo a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias, Pedro. Igualmente. Un placer, muchísimas gracias. Un placer. Y recuerden, dejen like, estamos en la dictadura de las Big Tech, esto hay que pedirlo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.